De hecho, hay un montón de cátedras en un montón de universidades en todo el mundo donde existe cátedra psicosomática. Lo que pasa es que se queda un poco corto, porque a pesar de que establece una relación entre emociones o sentimientos y enfermedades, ya se sabe que el aparato respiratorio está afectado, el aparato inmunológico está afectado, que el aparato cardíaco efectivamente todo el sistema circulatorio está afectado por las emociones y los sentimientos, pero como que no se establece claramente de cómo sucede. Venga, sabemos que hay sentimientos que afectan, sabemos que hay enfermedades que se derivan, pero no sabíamos cómo se pasa de una cosa a otra. Cómo se consolida, cómo se enlaza emoción, sentimiento con enfermedad. Bueno, hasta ahora simplemente estaba por hecho que eso sucedía, pero no sabíamos cómo, ¿no? Bueno, en los años 90 del siglo pasado, bueno, pasan gente que investiga, gente muy polémica, que después le quitan la cara de médico, esas cosas que pasan, pues, pero suele pasar con casi todos los innovadores, ¿no? Varios investigadores descubren, gracias a asuntos personales, que efectivamente hay una relación muy concreta entre un tipo de emoción muy concreto y una afectación concreta en un órgano. Lo que voy a contar es, yo no soy médico, evidentemente, y por supuesto valoro enormemente la medicina. Yo voy a hablar simplemente de las emociones que correlacionan con trastornos médicos, con trastornos fisiológicos. No voy a hablar, por supuesto, de la medicina, que está ahí, cumple su función. Simplemente vengo a añadir algo, y siempre desde una hipótesis. Yo hablo de una teoría. Y voy a hablar de la parte de la teoría que yo confirmo. Es verdad que todo está lleno de sesgos y todo puede ser interpretado, pero después de tantos años de ver relaciones causa-efecto tan corrientes, tan comunes, pues me puedo llegar a decir que igual es verdad que determinado tipo de emociones o sentimientos afectan a determinado tipo de órganos y enfermedades. Por tanto, siempre reitero la hipótesis y, por supuesto, estudiar, mirar, ver todo, no os fiéis nunca de lo que dice nadie, entonces aprender por vosotros. Estudiar mucho y mirar muchas cosas y lleguéis a vuestras propias conclusiones. ¿Vale? Me parece lo más higiénico mentalmente, ¿no? Es verdad que tenemos una tendencia que nos encanta encontrar la piedra filosofal, la única solución para todo, pero es que no es verdad. Somos tan complejos, tan multifactoriales, que nada puede ser explicado solo con un argumento, solo con una teoría. Hay muchas cosas que inciden en el ser humano y entonces una sola explicación no nos sirve. Esta sería una más para añadir a otras muchas. Si os digo ahora mismo, para un poco de un concepto clarísimo que es importante que nos quede muy, muy nítido. ¿Qué estáis sintiendo ahora mismo? Difícilmente podéis pasar de la temperatura, la luz, el peso que tiene mi trasero sobre la silla, el peso de los pies, 4, 5, 10 cosas. En algún caso incluso podéis decirme que la digestión está siendo pesada del desayuno, pues igual me ha caído bien, pues eso también, ¿no? Y a lo mejor tengo un cierto dolor de cuello, de cabeza, pero poco más. No me podéis contar qué está pasando de verdad en el estómago como proceso digestivo, los cientos de sustancias que están entrando ahí, la cantidad de miles de hormonas que están funcionando, los miles en este momento de células que están desapareciendo y generándose, un montón de neurohormonas que están funcionando para mantener la atención. No me podéis contar qué está pasando en el síndrome grueso ni en el delgado, cómo se está sintetizando al final de la digestión. Estamos hablando de cientos de procesos que pasan totalmente desapercibidos, menos mal, nos podíamos con todo eso, ¿no? Y todo eso lo está haciendo, todo eso lo está generando esto que llamamos el inconsciente o el cerebro arcaico. Es decir, ese que lleva con nosotros todo el tiempo y que se encarga de toda la logística. Es que sería imposible prestar atención a tantas cosas. O sea, tiene tanto poder ese cerebro que lo maneja todo. Y entonces nos salva de todas. Es extremadamente adaptativo, se adapta a todas las cosas que podemos vivir en esta vida. Podemos vivir en el polo o en el desierto y va arreglándoselas para que podamos vivir en todos esos entornos. Es decir, es el gran solucionador. ¿Se entiende que gracias a eso vivimos? Es nuestro gran guardián, nuestro gran compañero, el que nos salva de todo. Y encima de eso, hay un cerebro inteligente que es el que se da cuenta que está pasando eso. Pero en proporción al nivel de responsabilidad sobre nuestro comportamiento, este sería el cerebro arcaico y esto sería el cerebro el que dice, el que piensa, el que toma decisiones o cree que las toma. Pero esta sería la proporción. Sí, todo esto es automático, está ahí dentro dando vueltas y esto es lo que nos hace pensar que decidimos. Pero no, la decisión la toma este. Como no voy a entrar en el terreno sociológico ni esas cosas solamente de la salud, ahí te pasa lo mismo, es la misma proporción. Es decir, todos los procesos biológicos se llevan a cabo con este y este piensa. Pero eso sube que era un montón de conflictos. Porque en la especie humana, la gran diferencia con el resto de las especies que iremos viendo es que en la especie humana tenemos conciencia. Nosotros somos mucho más que un primate.
Un primate no tiene problemas. Vamos a ver cómo le funciona el cerebro inconsciente al primate, el cerebro arcaico. Está subido en su arbolito el hombre ahí tan tranquilamente y atisba que viene por ahí un leopardo, el peor de los enemigos que tiene. Entonces, ¿qué le pasa al mono? Bueno, fijaos, se le dilatan las pupilas, el sistema nervioso autónomo se pone en marcha, la tensión arterial se aumenta, el corazón empieza a latir más deprisa, se retira la sangre de la zona periférica para evitar derrames ante una herida, se paralizan todos los fenómenos digestivos, se paraliza cualquier conato de sexualidad, se paraliza un montón de cosas y se pone en marcha otras. Docenas de fenómenos le pasan al mono simplemente porque ha visto un leopardo. Este está funcionando muy eficazmente. Qué maravilla, ¿no? Me está salvando de todas. Si tiene suerte ese día, igual sube más deprisa que el leopardo y se escapa. Bien, y este animal se queda tan tranquilo. Va a pasar el peligro. Está dotado de mecanismos para que todo ese mecanismo que se ha puesto en masa, toda esa corriente enorme, toda esa tormenta de circunstancias, desaparezca. Pero el ser humano no. Nosotros somos diferentes porque tenemos conciencia. Y otras muchas cosas más sobre el mono aparte de la conciencia, ¿no? Vamos a ver entonces dos cosas. Viene el leopardo y fijaos lo que le pasa al mono, lo que hace, la que monta. Vamos a hablar de un caso humano, donde se da lo mismo. Un predador, una sensación de peligro, un comportamiento y unos resultados finales. Este es el caso de una chica, 18 años, encuentra su primer trabajo en la empresa de un amigo del padre. La empresa de un amigo del padre. Oh, vengo enchufada, qué bien. Viene con un cierto sentimiento de agradecimiento. Y este hombre, el primer día que pasa, descubre esta mujer que este hombre tiene la mano muy larga. Plan A. Tengo que hacer algo. Una chica de una personalidad algo inhibida y una familia que le apoya muy poco. Que esta niña siempre es una vaga, siempre está con fantasía y siempre... Esa es la historia que trae esta niña en su cabecita, su explicación de su propia vida. ¿Qué hace entonces? Va y le cuenta, pero mamá, es que fíjate al que es este hombre. ¡Hala, que eres una fantasía! Lo que no quieres es trabajar. Primera fase del proceso, surge la situación. Plan A, lo cuento, no sucede nada. ¿Qué hago entonces? No puedo contar con mi familia. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues pongo a cambiar comportamientos. Me he visto con un sayón para que no sea muy provocativo, pobrecita mía. Y entonces miro a ver si salgo a la escalera que no está el jefe, aprovecho los pasillos, salgo con un compañero al baño. Plan B, cambio mi comportamiento. No funciona. Entonces, que empieza a estar estresado, ¿cómo te ayudo, niña? Ya que tú no eres capaz de hacerlo conscientemente, no resuelves, ¿cómo te ayudo? Y entonces, ¿qué hace ya? Pues empezamos con un problema de carácter psicológico, casi psiquiátrico. Comienza a generar mucha ansiedad cuando va al trabajo. Esta llega a derivar incluso en trastorno de agorafobia porque no quiero salir a la calle porque sé lo que me espera. Pero ahí está papá jubilado, tú lo que eres una vaga, yo te acompaño aunque tengas miedo. El plan C no funciona. Es decir, una somatización leve de forma psicológica no funciona, porque tengo que ir al trabajo y ahí está el predador. Entonces, ¿qué hace? Siguiente escalón. Este dice, tengo que ayudarte mucho, uy, 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 no, con esto no sirve. ¿Qué hace entonces? Pues hombre, aquí tengo el páncreas, tengo el hígado, ¿qué tengo que hacer? Como estás en una situación de frialdad entre tu familia y como resulta que estás totalmente indefensa, tengo que echar combustible, como el mono, y te meto glucosa en la sangre. Porque yo entiendo que tú necesitas mucha más fuerza, como el mono para saltar del árbol, y tu glucosa para que mis músculos se activen. Pero es que resulta que yo no hago nada, que tengo un principio de diabetes. Entonces viene, pobre, ya me cuenta esa última analítica, se sentía muy mal, y ya entonces digo, oye, no, vamos a ver, igual tenemos que pensarnos algo más. Entonces, por razones varias, esta chica se empodera, como se dice ahora, se pone un poco más brava con su familia y encuentra otro trabajo. Es verdad que motivamos que encuentre otro trabajo. Y entonces, cuando encuentra otro trabajo y no hay un jefe con mano larga, no hay un predador, no hay un leopardo, de repente desaparecen todos los síntomas. Por esto puedo decir lo que puedo decir de la psicosomática, por cosas de estas. ¿Vale? Claro, si aquí no había nada, una buena solución, que es darte un sopapo en la cara sin vergüenza o te planto una denuncia, después de que me hagas esto, esa solución no hubiera sido más sencilla, se termina. No llego a todo esto, no le obligo a con una situación de estrés muy alto que mueva todo esto, no le obligo, no, directamente resuelvo. Pero el ser humano no es humano. Está lleno de condicionantes, de normas de educación, está lleno de un montón de cosas. ¿Os imagináis
una cebra que sale corriendo, impulsada por todo eso, le pega una coza a la leona que le rompe 2 dientes y se salva. Que luego cuando se ha salvado diga, se ponga a reflexionar, creo que he sido un poco descortés. Total que me costaba darle un muslo. Lleva el pobrecito mucho tiempo sin comer. Tengo que vigilar estos arranques que tengo de enfado. ¿Os imagináis? No tiene ningún conflicto. Pero nosotros no, porque nosotros tenemos conciencia. Y tenemos un montón de cosas más. Y ni siquiera sabemos que las tenemos. Tenemos aquí, en esto que cree que decide un montón de condicionantes que a su vez deciden por nosotros. Es decir, que prácticamente no decimos nada. Cuando somos conscientes que no decimos nada, empezamos a decir, quiero decir que voy a empezar a decidir. Esta chica, una vez que pasa por todo esto y reflexiona, porque para eso tiene conciencia, empieza a pensar, pero de verdad, ¿yo tengo que aguantar tanto? ¿De verdad es necesario que escuche a mi familia con su victimización hacia mí, que eres un inútil? ¿De verdad es verdad lo que me están contando? ¿De verdad es que no tengo criterio cuando decidí la primera el impulso a darte un bofetón? ¿De verdad es que tengo que prohibírmelo? Claro, esta chica se ha transformado porque ahora difícilmente aguantaría lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia distinta. Está adquiriendo conocimiento. Bien. Bueno, no funciona el invento, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar. Si nosotros vemos el embrión de un ser humano, vamos a empezar a ver qué es y cómo se ha construido ese cerebro arcaico, ¿no? Si miramos un embrión de ser humano las primeras semanas, veremos que hay muy poca diferencia con el embrión de un mono, de un lagarto o de un pez. Es interesante porque a lo largo de cientos de millones de años nosotros, para llegar aquí, hemos pasado por todo eso de manera evolutiva. Fuimos primero ameba y luego llegamos a ser esto. Es decir, nuestro cerebro arcaico tiene todos los mimbres, todos los resortes de todas las especies. Es increíble. Somos la síntesis de todas las especies. Y por tanto estamos dotados de todos los recursos de todas las especies. Y están aquí, en ese cerebro arcaico. Y vamos a ver cómo lo saca con los ejemplos que voy a poner. Es decir, todo lo que hemos vivido y sufrido a lo largo de toda la humanidad, esta humanidad tiene, no sé, 200, 300.000 años, todos los primates con 6 o 7 millones de años y todos los mamíferos con 200 millones de años, resulta que tenemos todos sus recursos aquí almacenados y entonces se activan en algún momento. ¡Qué maravilla! El problema es que cuando nosotros los hemos activado como humanos es porque hemos llegado a una situación de estrés excesiva. Y entonces a veces matamos cazacañonazos, porque generalmente vivimos un malentendido permanente de situaciones estresantes entre el cerebro arcaico y mis intereses, que igual no son los mismos. Vamos a ver cómo está construido ese cerebro. Nosotros podemos ver, si podemos ver, que no podemos ver, pero podemos ver que cuando el embrión va generando distintas capas, genera 3 capas. Eso son las primeras semanas que van a ser definitorias. El endodermo es la primera capa que compartimos con la mayor parte de los animales, que genera básicamente, va a generar después los órganos y el control de los órganos que tienen que ver con la supervivencia, muy básicos. El aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato excretor y el aparato reproductor. Es decir, lo absoluto para la supervivencia nuestra y de la especie. Come, bebe, elimina y reprodúcete. Muy básico, ¿no? Como hacen todas las especies. Bueno, unos cuantos millones de años más tarde comenzamos a generar la segunda parte, que es el mesodermo. El mesodermo ya, hombre, aquí ya salimos del agua en su momento y tenemos que crear un montón de aparatos para proteger las vísceras. El pericardio, las capas que protegen el cerebro, las meninges, las capas. Entonces ya aparece una nueva función, que es la protección. Aprendemos a protegernos, no solamente a nosotros, sino a proteger a nuestros hijos, a todo lo demás de nuestra propiedad. Bueno, más adelante se mejora todavía más y entonces resulta que ya estamos fuera del agua, tenemos que aprender a movernos. ¿Y qué creamos? A partir de las espinas del pececito creamos un esqueleto y un sistema muscular. Además nos movemos. Ahora podemos cazar y entrar en competición con los otros. Y mucho más tarde, más millones de años, aparece el ectodermo, la última parte, que es la que se relaciona. Aparece la última parte de la piel, aparecen los órganos fonadores, aparece todo aquello que sirve para comunicarme con los demás, relacionarme con los demás y tener una vida social. A lo largo de muchos millones de años hemos creado ese conjunto de cosas y cada una de esas capas va a inervar una serie de órganos y sistemas y ya por fin empezamos a tener un mapa. Así que aquí tenemos el mapa.
Aquí va. Se ve el mapa desde lejos. Bueno. Bien. Como decía el endodermo, el primero, 1000 millones de años, va a generar los órganos básicos. Comer, beber, reproducirse y eliminarlo todo. Muy fácil, ¿no? Muy básico. Quiere decir que todos los conflictos que vamos a tener en nuestra vida, que tienen que ver con estos órganos, tienen que ver con la supervivencia, con que éste crea que tiene que sobrevivir y éste le secunde. El segundo espacio, ya crea, pues, dermis, las mamas, pleura, peritoneo, pericardio. Aquí está la protección. Vamos a hablar de las mamas porque eso lo he visto muchas veces. El cáncer de mama. Vive una señora, 50 y tantos años, con un hijo, que, bueno, va y le cuenta que en su momento sufrió abusos por parte del abuelo paterno. Esta mujer monta en cólera, pero se olvida que ya se lo contó con 12 años. En aquel momento no le escuchó. Monta en cólera, hablo con mi hijo, fíjate lo que hizo tu padre, quiero que le digas, quiero que rompas, quiero que tal. El padre dice, oye, a ver, que eso pasó 12 años, vamos a ver, en fin, no te pongas así, igual lo entendió mal el chaval. No, que tal, que cual. Claro, en un primer momento el marido toma partido por ella, pero hay un momento que tiene que enfrentarse con el padre y con toda la familia. Y como tiene conciencia, uy, esto es demasiado fuerte, voy a romper la familia. Así que va apagando poco a poco el fuego y esta mujer se va encendiendo cada vez más. En su momento le digo, mira, vete al ginecólogo, por favor, y que te hagan una placa, que te miren a ver cómo va esto. Y le descubren en el pecho izquierdo, como que había esperado, y ahora diré por qué, que tenemos un tumorcito. ¿Qué le costó el pecho entero? Cuando se habla de qué es la capa de la protección, ¿qué es la mama para una hembra mamífera? Donde alimenta al bebé y donde se protege. ¿Qué es un cáncer? Un incremento de células porque me siento mal, tengo que protegerte más. Y entonces decide que lo que tengo que hacer es generar muchas células, a ver si te protejo más. En los canales galactóforos, ¿no? Esto acabó mal, esta historia que cuento acabó mal, ¿eh? Se divorciaron, fue un auténtico desastre. Porque esto no claudicó, no le dijo a su padre, confiesa esto, di que lo hiciste. Y entonces se replegó y la mujer dijo, no te aguanto más. Una auténtica calamidad. ¿Por qué el pecho izquierdo? Vamos a irnos hace 6 millones de años. Se levanta el mono macho, que ya empezó a levantarse porque la hierba llega hasta aquí, a ver si hay un leopardo por ahí, entonces cojo un palo, una piedra por si viene, cojo con la mano izquierda a la hembra, que coge con su paro izquierda al bebé, y así vamos. Y fruto de eso, hace millones de años, los problemas en mujeres diestras con hijos por cáncer, cuando se sienten problemas con los hijos, desprotección de los hijos, no puede proteger, no he protegido, o no sé qué le ha pasado, van a ser en la mama izquierda. Sin embargo, en la mama derecha van a ser mayoritariamente problemas con los padres, el marido que me protege, no me protege, no me da lo que necesito. ¿Veis la fuerza que tiene esto? Como no resuelvo, viene mi ayuda. Lo que pasa es que a veces mata moscas a cañonazos, ¿no? Vamos a ver qué más cosas pasan. Bueno, dermis no, epidermis, aquí abajo. Vamos a ver esto. Ya estamos, ya nos relacionamos, ya hemos conseguido esto, ya somos seres humanos o medio monos, ¿ya? Y entonces resulta que la dermis es justamente lo que me separa o me une con las personas. Casi todos los problemas que he visto en la piel, tienen que ver con el contacto o con la separación. Y una de dos. O tengo que tener contacto con alguien que no quiero, o no puedo tener contacto con alguien que quiero. Entonces, situación. Veía una pareja que lleva un tiempo ya trabajando y esta vez parece que va mejor. Es una pareja típica donde la mujer quiere contarle cosas y él no hace más que darle consejos. Lo típico. Pues esto que es la separación típica, ¿no? Entonces, claro, esta mujer está muy harta y vienen un día hace ya tiempo, no sé qué, bueno, parece que han ido mejorando y vienen hace unas semanas y me cuenta ella. Pero como de pasada, fíjate, tenía aquí yo una irritación muy grande en la zona del bajo vientre y ha desaparecido. Y, hombre, ¿no te llama la atención por el lugar donde está ubicada? Es un lugar de alto contacto íntimo. ¿Cómo es que la dermatitis ha desaparecido justo cuando empecé a llevarlo bien? ¿Qué me estaba diciendo la dermatitis? Con picor, no te acerques. ¿Qué cosas, no? En los niños
En los niños es mucho más fácil de ver, ¿no? Hay niños que generan dermatitis y entonces, ¿dónde la suelen tener? En el pecho, en la espalda y en los brazos, justamente aquello que es abrazado. Y entonces resulta que los niños cuando tienen un conflicto son niños muy sensibles de separación porque echan demasiado de menos a mamá o a papá, generalmente a mamá, que está más próxima, resulta que cíclicamente va a generar esto. Esto se ve mucho en niños de padres separados, donde con el que tiene más afecto no le ven durante una semana. Fascinante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, ya conocemos, hay un mapa, iremos viendo muchos casos, luego en la bibliografía hay un mapa de emociones más o menos y órganos. ¿Cuáles son las emociones fundamentales en el endodermo? Todo lo que tiene que ver con la sensación de supervivencia. ¿Cuáles son las que tienen que ver con el endodermo antiguo y el moderno? Todo lo que tiene que ver con, como en los huesos, con la desvalorización, el valor que me doy, porque los huesos, el esqueleto es lo que me da peso, lo que me da forma, lo que me hace sentir yo, me da el eje. Por tanto, los problemas que vamos a tener en los huesos y en los músculos tienen que ver con la desvalorización. No me siento valioso. Vamos a poner el caso de este señor, es un hombre muy grande, muy fuerte, que lleva 3 operaciones en la columna por problemas en los discos intervertebrales. Vamos a ver la historia de este hombre. Este hombre está casado con una mujer a la que conozco, hombre, que digamos que es cuando menos controladora. Este hombre que tiende a apocarse mucho porque más viene de una historia de la guerra civil. Su abuelo estuvo implicado en cosas no demasiado bonitas, incluso en una guerra. Así que la memoria que dejó este señor es cuidado con lo que haces. Así que este hombre no levanta un palmo la voz. Tiene miedo por ese abuelo, cosa que le han dicho siempre. A ver si se vas a hacer como. Así que este hombre se encuentra siempre apagado, empequeñecido. ¿Qué hacen las vértebras? Lleva tanto peso en su vida de aguantarse, se va comprimiendo y lleva 3 operaciones. Y entonces vamos a ver, tenemos un mapa que iremos desgranando, una localización, unas emociones concretas que tienen que ver con todo esto, y entonces vamos a ver ahora cómo está construido, qué características tiene ese inconsciente. Vamos a ver si logramos... Vamos a ver. No se encuentra un papel por ahí. Va a quedar porque no se borra. Aquí dentro, gracias. Sí, efectivamente, aquí está. Bueno, nos vale con un pañuelo. Espera, tengo pañuelos, tengo aquí, espera. Vale. Disculpad esto fallo de logística, que son... Bueno. Vamos a ver el inconsciente, este inconsciente cómo está construido para que sepamos por qué funciona así y sobre todo aprendamos a detectarlo en nosotros, que es la intención de todo esto, ¿no? Ese inconsciente, por encima de todo, no sabe lo que es el tiempo cronológico. Él funciona siempre y a todas horas, menos mal que no se para. Para él el tiempo no existe, no hay tal cosa como pasado, presente y futuro. Todo es ahora. Por tanto, tiene que ver con el tiempo. Él no conoce el tiempo. Él no conoce al otro. Él no tiene ningún tipo de conceptos morales ni éticos. No, él simplemente funciona. O sea que es, no inmoral, no, es que es amoral, no tiene nada que ver con eso, con ninguno de esos valores. Simplemente está diseñado para la supervivencia. Es eminentemente simbólico. Él no tiene una lógica ordinaria causa-efecto, la lógica cartesiana, no. Él tiene sus conceptos de lo que es normal, ¿no? Su propia lógica. Y su propia lógica es fundamentalmente metafórica. Y además, y sobre todo, y lo más importante, no diferencia lo real de lo imaginario. Como lo imaginario es igual que lo real, y esta es la más compleja de sus características, quiere decir estómago. Tengo una cierta característica de rigidez, soy una persona que quiere hacer las cosas muy bien, una cierta tendencia al control, y me estoy tragando cosas. Mi jefe que me la juega, mi mujer que no sé qué, mi hijo que viene a las 3 de la mañana, a mí me cabré mucho porque tiene que venir a las 12. ¿Qué es lo que hace el estómago?
como estoy tratando de digerir algo que no puedo digerir, ¿qué hago? Me tomo jugos gástricos, porque estoy haciendo la digestión, porque para él no es lo mismo lo real que lo imaginario, y mi imaginario dice que tengo que digerir algo. ¿Qué pasa entonces? Irritación de la mucosa, dispepsia, gastritis y después algo peor, si no acabo con la solución. Vamos a ver el colon. ¿Qué hay en el colon? Hombre, sabemos lo que hay, ¿no? Pongamos que me están haciendo jugarretas al 3×2. Tanta velocidad que no puedo deshacerme de ellas. ¿Qué hace el colon? Oye, tienes que correr más. ¿Y entonces qué tengo? ¿Una colitis ulcerosa? Esto me ocurre el caso de un chaval, 50 años, tiene ahora mismo. Este chaval, con 6 o 7, cogía cuando la madre estaba durmiendo la mona, abría el frigorífico y le tiraba las latas de cerveza. Con 6 o 7 años, porque sabía lo que pasaba si no lo hacía. Y porque el padre estaba por uvas. Tiempo después se encuentra una mujer y se casa. ¿Cómo no? Vamos a repetir historias. Porque para eso repetimos historias, a ver si aprendemos algún día. Y entonces esta mujer, resulta que la conocí, por eso puedo hablar de ello, ¿no? Esta mujer, en su planteamiento severo de cómo han de ser las cosas en la educación de los hijos, la cosa tiene que ser así. Así que este hombre, no demasiado polémico, aprendió muy pronto a callarse ante las cosas que pasaban en casa, pues tragaba una y otra vez. Y entonces generó la colitis ulcerosa. Dijo, ¿cómo te salvo de esto? Tienes que evacuar más deprisa tanta mierda como contienes. Se divorcia después de 15 años y entonces va deambulando por y encuentra a otra chica. Vamos a repetir. También la conozco. Madre mía. Situación de que me describe. ¿Ves estas migas, Castillo? Eres un inútil, pero ¿por qué tiras las migas? Eres un no sé qué. La colitis llega hasta tal punto que está continuamente cagando sangre. Un día, después de 6 años, va y me dice algo que le dije desde el primer día. Yo creo que esta mujer me maltrata. No me digas. Bueno, se separan. Bajón inmediato, pasado un mes, de la colitis ulcerosa. Y me cuenta hace unos días, es que me llamó por teléfono para decirme que le va muy mal con su novio. ¿No habíamos quedado en que íbamos a tener eso que se llama contacto cero? Sí, pero es que bueno, era para echarle una mano. Colitis ulcerosa. ¿Entendemos esto? Me muestro totalmente ineficaz. Para resolver un conflicto, parte primera, empieza a enredarme en todo lo que me enredo. Vamos a hablar de la diabetes, que es un asunto que casualmente conozco bastante bien. Diabetes es un incremento, un exceso de azúcar en sangre. Fijaos qué cosa más curiosa. Noruega es el país de Europa que hay más diabéticos, el país más frío y con menos luz. ¿Tendrá que ver con esto? Y entonces, ¿con qué tiene que ver la diabetes? Me suelo encontrar personas, vamos a poner, esto se entiende más o menos. La mayor parte de diabéticos o diabéticas que he conocido son personas que han estado en ambientes particularmente sobreprotegidos, pero con muy poco afecto. Porque no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo que yo te pague los mejores colegios y no sé qué y no sé cuántas cosas, a que te dé un abrazo y te diga qué maravilloso ser y te abrace mucho. No es lo mismo. Personas que han percibido las relaciones con frío, con frialdad. Y desde siempre el azúcar se ha identificado con la dulzura, que se identifica con el contacto y con el cariño. Por tanto, si no tengo dulzura y tengo episodios como los de la chica, es muy fácil que mi cuerpo genere azúcar. Primero porque eso, como si, segundo, podemos decir, un remedio de la ternura y del cariño del azúcar. Por eso el azúcar tiene tanto predicamento, porque tenemos muy poco cariño. Y lamentablemente es así, porque no tenemos que mirar nuestras vidas, ¿no? O estáis sobraditos de cariño. O estáis sobrados de haber percibido mucho cariño. Bueno, entonces vamos a ver lo que va a tener que pasar. Tenemos un cerebro inconsciente que es tremendamente poderoso, que lo mueve todo,
tenemos un mapa de situación, y ahora vamos a ver qué condiciones tienen que darse las personas para que esto afecte, porque tienen que darse condiciones. No a todo el mundo le afectan las cosas de la misma manera. Así que en un rango de importancia, desde luego lo primero no es el componente genético, sobre todo porque la moderna genética ya sabe que el componente genético no es tan poderoso, sobre todo porque podemos modificar el funcionamiento genético o alterarlo simplemente con la intención y con la conducta y con el pensamiento. ¡Qué maravilla! Por fin los deterministas que estaban encantados de que la vida debía ir determinando el destino, no llevan razón. El destino lo creamos nosotros. Qué pena para la gente que le asusta la responsabilidad, ¿eh? Qué faena. Es que nos obliga a trabajar más esto, ¿no? Bien. Entonces vamos a decir que tenemos componentes hereditarios. Bien. Pero la mayor parte del peso de esto, en la mayor parte de los casos, y evidentemente no en todos, es que lo que he aprendido de ellos, no lo que me han transmitido genéticamente. Luego tenemos rasgos de la personalidad. Pero es que la personalidad está construida con el cúmulo de experiencias que he vivido, lo que he aprendido, las heridas que tengo, las cosas que me han pasado, han dejado de pasar, los condicionantes, la cultura, la microcultura familiar, eso es lo que decide, como en esta chica, esos rasgos. Esto me lleva a un conjunto de creencias, lo que yo creo que soy y que son las cosas, y esto me lleva a lo que interpreto que son las cosas. ¿No? Hombre, vamos a ver. Si un abuso es un abuso para todos los casos, el asunto es cómo lo interpreto, porque si vengo una historia de abusos, para mí es una calamidad, un desastre, una vez más, no valgo nada. Pero si es la primera vez, igual resulta que no lo vengo así, sobre todo porque voy a dar una respuesta diferente a si vengo de una cronificación de abusos. Por tanto, lo que yo creo que son las cosas es lo que acaba determinando cómo me afectan las cosas. Entonces se da una situación estresante en sí misma. Y en función de lo que yo voy a hacer aquí, mi gran cerebro me va a apoyar o no, porque igual no lo necesito. Porque si doy un bofetón de primera, yo no necesito que esto se organice y me monta la que me monta. Entendemos entonces la importancia capital de las creencias que tenemos con respecto a lo que somos nosotros. Pero ¿de dónde venimos? Madre mía. ¿De qué historias personales venimos? Sin entrar en detalles. Bueno, vamos a ver, entonces, tenemos esto. Y claro, nos van a empezar a pasar cosas. Y entonces estas cosas van a empezar a influir en nosotros. Vamos a ver los bronquios. Un asunto interesante, la bronquitis. La bronquitis suele tener que ver con personas con rasgos de personalidad bastante contenidos y que en general no manifiestan sus emociones, sobre todo cuando están cabreados. ¿Qué hace el gorila cuando se cabrea? Resuena esta zona. Pero nosotros no. Porque si cabrearnos con alguien y decirle lo cabreado que estoy contigo, para no tener que pasar a plan B, C y D, y que mi cuerpo somatice, me cuesta mucho trabajo porque no sé lo que me estoy jugando, igual el cariño que me digan que no, o que me dejen de mirar, que me den un portazo. Si eso es lo que hago, evidentemente mis bronquios se van a inflamar. ¿Por qué? Pues porque una de las salidas que encuentra la psicosomática es incrementar el tejido. Un cáncer es un incremento del tejido, ¿no? ¿Qué pasa en el colon cuando ya no puedo más? ¿Qué crea? Pólipos y otro tipo de sustancias para que, bolsas para que contenga más mierda. Porque como no la suelto, y eso puede derivar en cáncer. ¿Esto se entiende? Bueno, vamos a ver los huesos. Vamos a continuar con los huesos, que el hueso es un asunto muy interesante porque, claro, en los huesos está mi percepción básica de autoestima. Yo soy lo que veo que hago. Aquí estoy yo, el aplomo, la firmeza de la columna, el peso que me da mi cuerpo. Entonces, los huesos tienen que ver con una desvalorización en lo que soy, mientras que los músculos, que es lo que me permite moverme, es una desvalorización en lo que hago. Pero nosotros no solemos desvalorizarnos, salvo que venga con una impronta previa de desvalorización. Niño, mira que eres inútil, sé que eres tan torpe, sé que nunca haces nada bien. No es un buen condimento para empezarte unos buenos huesos, unos buenos músculos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los huesos de la cadera. Esta, que es la que se mueve para darnos dirección. Cuando vamos a girar, giramos la cadera y entonces los pies empiezan a andar, ¿no? ¿Te dais cuenta que giramos la cadera? Bueno, la cadera tiene que ver con la dirección que tengo y cuando se lesiona mucho con la dirección que he tenido ha servido. La gente que antes era importante, yo era importante para ellos, mis hijos, mi mujer, quien sea mi marido, ¿he dejado de ser importante?
Ya no me miran. ¿Qué pasa? ¿Se han ido? ¿Se han alejado? Vamos a ver la osteoporosis, qué interesante. Esa perforación, esa dilución de los huesos. Es curioso que la tengan básicamente mujeres y a partir de una edad que tiene que ver con la menopausia. No por la menopausia, por la edad. ¿Qué suele pasar a esa edad? Es que se van los hijos. Y si se van los hijos y yo no tengo otro elemento de sustento, de explicación para mi vida, se va el significado de mi vida y mis huesos dejan de tener utilidad. Simplemente me estoy quedando sin fuerza, ya no tiene demasiado interés. Y entonces empieza a hacer agujeritos en los huesos. Es que me quedo sin significado. Como veis, nuevamente, lo que yo pienso, lo que quiero, determina lo que sucede. Vamos a ver la artrosis. Recuerdo una paciente con una madre muy peculiar, pobrecito mío, que todavía en la vida, ¿no? Insistente, controladora, pesada. Y esta mujer tiene un conflicto absoluto. No tengo ganas, no quiero hacer esto, pero es que estoy obligado a hacerlo. Nuevamente el conflicto. Lo que quiero hacer confrontado con lo que debo. Y mientras hago lo que se supone que debo, poco a poco el conflicto en las manos, huesos, en la devaluación. ¿Cómo es la mayor parte de la devaluación? La inutilización a través de una artrosis o una artritis. Así que empieza a generar ese dolor. Cuidadito que estamos ante esto. Entonces va y se propone, oye, si voy menos a ver a mamá, porque hay que ver qué turrada me pega mamá cuando llega y qué cantidad de reproches con lo que tienes que haber hecho y no has hecho. Y entonces empieza a mejorar significativamente los hermanos. Ostras, ¿tiene algo que ver? Si yo me desvalorizo a mí mismo en el hacer, porque hago cosas que no quiero, este bien me ayuda para que no las hagas. Vemos entonces que tengo que llegar a eso. Porque en mi mundo de creencias estoy obligado a hacer algo que va en contra de mi naturaleza. Pero claro, ¿cuál es mi naturaleza? Si desde que me conozco, el número como de condicionantes, de heridas, de cosas que tengo que alrededor de educaciones y demás, no me permiten ver exactamente qué es lo que soy. Yo soy en general lo que todo me ha contado que soy, fruto de mis experiencias y mi educación. Pero fijaos una cosa, hay que pasar por grandes quebrantos de enfermedad para que alguien se cuestione, ¿pero yo soy de verdad eso? Si no es que ni nos enteramos. Qué tremendo que tenga que venir la enfermedad y el dolor a despertarme, pero me temo que todo lo que he visto hasta ahora ha sido así. Vamos a ver las rodillas. La rodilla es lo segundo que se mueve, después de la cadera. E hincó la rodilla, se puso de rodillas. Y la rodilla tiene que ver con la devaluación máxima de mi dignidad. Cuando me duelen las rodillas, cuando estoy cometiendo cosas que no me apetecen, que no tienen significado para mí, cuando me pliego ante alguien, me caigo de rodillas. No cuando es un asunto de respeto. No, eso es otra cosa. Yo voy a una iglesia, es una institución distinta, porque la comprensión es distinta. No, aquí es que me pongo de rodillas ante alguien que es como yo. Y depende de la zona que tú me duela de la rodilla, pero en la rodilla hay siempre una suerte de desvalorización ante algo. La pregunta que tenemos que hacernos cuando pasa esto es, ¿qué estoy haciendo que no me gusta? ¿Qué me estoy obligando a hacer? Y será una buena pregunta para todo lo que hacemos cuando se da, acontece una somatización típica que se queda a vivir conmigo. Vamos a ver. ¿El problema de la alimentación? Eso es muy interesante. Me alegro que me hagas esa pregunta, que haya un político. Los problemas de alimentación en el sobrepeso se van a dar varias circunstancias, no solamente una. Y aquí volvemos de nuevo a la vieja naturaleza. ¿Cómo ha resuelto la naturaleza en ese repertorio de millones de años? ¿Cómo resuelve la naturaleza el asunto este? Bueno, la soledad con comer más, cosa que se puede perfectamente en los animales que se han quedado sin madre. La inseguridad con hacerse más grande, cosa que sé en un montón de especies porque cuanto más abulto, más segura me siento, o por lo menos más puedo alejar al predador que igual no se fía. La crítica social es terrible, es lo que se llama el conflicto de silueta. Y entonces vemos cosas tan interesantes como un día me viene una señora con su hija, la hija con un auténtico problema con la alimentación, con no querer comer. No, pero si yo nunca le digo eso, yo nunca le digo nada, no se confunda usted, me dice de usted, no se confunda usted. Hombre, lo que pasa es que le queda más mono esto. Venga, tiene que cuidar con lo que coméis, pero no puede dejar nada en el plato.
Pero vosotros veis la permanente contradicción, la permanente incoherencia en la que estamos viviendo. La permanente incoherencia en la que vivimos. Entonces, si comes como yo quiero que comas, entonces te sonrío. Si no te pongo mala cara, ¿qué está asociando el niño? Cariño, alimentación. Teniendo en cuenta que un niño mendiga a veces cuando no hay demasiada el cariño. ¿Qué condición tengo que cumplir? Y esto lo explico a veces. Sí, yo tengo una necesidad perentoria de cariño que llega de aquí a aquí, y eso son muchas cosas. El cariño son muchas cosas, ¿eh? Y el cariño es el primer nutriente del ser humano. Nos alimentamos de cariño después de comer. Es más, probablemente nos vamos a morir antes, de alguna manera, de desamor que de hambre. Algo se muere en nosotros antes, ¿no? Esto que son caricias, palabras, mimos, tanta atención, presencia, estar para ti. Pero vamos a poner que eso no se da con frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Vivimos la vida que vivimos. Y vamos a poner que, como suelo explicar, me dan hasta aquí en mi percepción de las cosas. Y entonces se me pone una condición. Si haces esto, si eres más listo, más guapo, te portas bien, haces más deporte, estás más mono, te vistes no sé qué, te voy a dar un plus hasta aquí. Y entonces estoy grabando en la parte más medular de la comprensión y del entendimiento que tengo que mi vida y el cariño que me da está condicionado a lo que hago, no a lo que soy, porque parece que me quieren por lo que hago, no por lo que soy. Y cuando eso se metido en el disco duro, cuando mi cariño equivale a lo que hago, entonces ¿yo qué soy? Alguien que depende de algo que me dan. Porque nunca me enseñaron que el valor está en mi propia identidad, en mi propia vida, en ser yo, sino lo que hago en función de criterios ajenos. ¿Veis lo peligroso que es esto? Y esto es lo que vivimos todos los días y lo que seguimos transmitiendo, y estamos una y R que es la misma historia. ¿Por qué? Porque no nos cuestionamos el mundo de creencias con respecto a lo que es un ser humano, que parece que nos hemos convertido en objetivos de algo, en condiciones de algo, para algo. Me cuenta el otro día un paciente, viene y me dice, lleva una etapa bastante mala con su mujer, en fin, una mujer muy, ¿cómo diríamos?, de la de, se te caen las migas, ¿no? Viene el hombre acogotadito, tiene muy poco temperamento, muy poco, es un individuo relevante en su mundo, se dedica a la música, ¿no? Pero me acogotaba yo el hombre. Y bueno, pues quedan con unos amigos, y entonces él coge el WhatsApp para mandarles un mensaje y ella se acerca, se va y viene iracunda. Oye, ¿hay otra mujer en tu vida? No, mira, así es el mensaje. Ah, bueno, pues entonces vale. A ver, vosotros podéis comprender una relación íntima de pareja en la que eso es una pregunta permisible, sin más. Hemos creado algo así que permite una pregunta de ese tipo, que cabe una pregunta de ese tipo. Pues esas son las vidas que vivimos. Porque en nuestro mundo de creencias, al parecer, cabe todo. Entre otras cosas, lo que no cabe, parece, es la honestidad y la claridad. Con nosotros mismos, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver más cosas. Las hemorroides. Oh, una cosa que suena incluso feo, hemorroides. Eso no lo tenemos, ¿no? ¿En qué zona están las hemorroides? En la zona del ano. ¿Qué hacen en el mundo de los mamíferos? ¿Dónde está la identidad? ¿Qué huelen los mamíferos? ¿Por qué huelen esa parte? No huelen la boca. Es curioso, pero después de cientos de millones de años de mamíferos, ahí está la identidad para mi cerebro arcaico. ¿Qué pasa con las hemorroides? ¿Dónde me siento? ¿Qué lugar siento que tengo, si es que tengo la sensación de tener un lugar para mí? ¿Qué condiciones tengo que cumplir para ser querido? En su mundo de creencias. ¿Soy lo bastante honesto conmigo mismo? ¿O estoy cumpliendo condiciones sin darme cuenta? Estas son las preguntas que nos podemos hacer cuando nos pasan estas cosas, porque a nosotros nos pasan cosas. Llega el mundo médico, bueno, es que lo que tienes ahí, bueno, es que no están bien las venas ahí de esa zona. Bueno, claro, pues me doy todo un no sé qué, no, pero hombre, vamos a preguntarnos el porqué de las cosas, porque si no simplemente nos conformamos con los síntomas. Vamos a preguntarnos el por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero preguntarnos el por qué nos pasa indica que tengo que aprender a mirar, y no quiero mirar porque si miro igual tengo que tomar decisiones. ¿Qué es lo que hago? Entonces mejor no miro. Y entonces voy al médico que me dé no sé qué. Vamos a preguntarnos que podemos tener vidas bastante más sanas. Vamos a ver la impotencia. Esto afecta solamente a hombres, evidentemente. Vamos a ver primero la eyaculación precoz, que es algo que también suena muy mal aquí, pero vamos a ver con eso.
¿Qué dice la naturaleza? Oye, cuidado, porque cuando estás en semejante pose, estás totalmente indefenso. Ve, evidentemente. Vivo en el campo, es que está esperando un descuido cualquier animalito ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tanta afectación lo moral en eso? Porque el predador es un pensamiento. ¿Qué pensé mi padre o mi madre si me iba a hacer esto? ¿Esto es lícito? ¿Esto es adecuado? ¿Esto que estoy haciendo está bien? ¿Esto es moral, no moral? ¿Sabéis la cantidad de gente que he tratado con problemas de ese orden? Y si termino muy rápido, me dura menos la culpa. Porque la culpa es el predador. La culpa es el predador. La cosa sexual. Sexual, estoy hablando de eyaculación precoz, ¿no? Que si dura menos a tener una eyaculación precoz, tengo menos sentimiento de culpa. Y esto es tan tremendo que hay que verlo muchas veces para descubrirlo, ¿no? Vamos a ver, hablando de la cuestión sexual, acordaos, el ser humano junto con el bonobo, que es un mono, somos las únicas especies conocidas que la sexualidad no tiene que ver solamente con la procreación. Las únicas especies, ¿eh? Los bonobos lo resuelven todo con sexo, pero todo, que discuten los machos, que todo, se aburren, como los humanos. Pues es que si uno puede darle un componente mucho más amplio que luego no le da al mono, pero tampoco se lo suele dar, o sea que no, tampoco es eso, ¿no? Por eso nos causa tantísimos problemas. Cuando hay una sequía muy grande en una zona del mundo, la mayor parte de las hembras se quedan estériles. Pura supervivencia. No saben siquiera, su cerebro arcaico dice, cuidado, que no tengo con qué alimentar esto, ¿ve? Y simplemente me quedo estéril. Bueno, tampoco se lo cuestionan, ¿eh? Pero la hembra humana sí, porque la humana tiene conciencia. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es para una mujer? ¿Qué es para el cerebro arcaico? El útero. ¿Qué es para el cerebro arcaico? La casa, el nido. Y entonces, ¿qué me he encontrado en los casos de endometriosis? Que, como sabéis, es una especie de información, algo que le sucede que incapacita a la mujer para tener hijos. Pues hombre, en el mundo de creencias y pensamientos no tengo un lugar adecuado, esta casa no me vale, no sé si me siento segura, uy, no sé la familia de esto, la mía si está dispuesta a, no sé, es decir, dudas de todo tipo con respecto a si puedo o no tener un nido adecuado. Y entonces no tengo nidos. Por supuesto, directamente renuncias. Es más, directamente renunciaste y te deja estéril, ¿eh? O lo cohesiona o tenemos un problema. Pues porque él toma la decisión, si no la tomo yo, la tomo él. ¿Qué pasa con los miomas? Aquí tenemos un matiz. Aquí el asunto se pone un poco más complejo, porque el matiz es que quiero tener hijos, pero igual con este no. No estoy seguro de la relación que tengo con él, no estoy seguro que sea un buen proveedor mañana, no estoy seguro de... Y esto puede darnos problemas. Aparte, por supuesto, la incapacidad que yo percibo de ser capaz de ser una buena madre. Y de esto he visto muchos, no dos ni tres, muchos casos, donde, una vez que abordamos la situación, bueno, a ver, entonces nos cuestionamos, a veces basta con expresarlo, porque esto muchas veces ni se expresa, es que contigo no, o contigo no porque no cumples esos requisitos, o contigo no porque no me fío de ti. A veces cuando se expresa y las cosas se resuelven, van y desaparecen. ¿Tendrá que ver algo con esto? ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, lo ibas a decir, ¿qué ibas a decir? Bueno, cuando quieras. Tiene que ver con esto, ¿no? Absurdo. No sé por qué. Sí. No me veo. No me siento... O hay algo mío o del entorno que no me deja, ¿eh? Las veces que ha sucedido eso, en general con el entorno, porque vivo en casa de mis padres, o vivimos aquí no sé qué, el sitio que vivimos es muy pequeño, muy incómodo, cosas con esas son suficientes. En el momento que eso se gestiona, o se habla o incluso se llega a un acuerdo, porque son cosas que la mujer se calla, ¿eh? Claro, si me las callo adquiere una particular dimensión. Si de hecho ni siquiera me dio el derecho a hablarlo, evidentemente tiene una especial dimensión para mí. Ahora, por eso cuando se habla y resulta que el que está conmigo, no te preocupes, entonces me tranquilizo y ahora resulta que ya sí vales. Bueno, es que funcionamos así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres contarlo ya? ¿Quieres decir? No, que estoy
Que ha sido así, esta lesión. Pero es que... ¿Las cistitis? Muy interesante. Me alegro que me hagas esa pregunta también. La cistitis es muy importante porque la cistitis, sistema urinario, acordaos, fase de el nivel de supervivencia. Vamos a ver la cistitis qué es. La hembra humana, como la hembra mamífera, marca su territorio dentro del territorio, igual que el macho lo marca alrededor, como con la orina. Acordaos que huelo. Es que el olfato es ese. Y ahora hablamos de la rinitis, hablando del olfato, hablamos de la rinitis. Vamos a coger la cistitis primero. Vamos a ver. Los casos que he visto de cistitis son básicamente porque mi territorio está invadido. Una suegra muy metiche que hice en México, alguien que está continuamente organizando mi territorio, alguien que no me deja vivir mi propia vida, poner mi propio orden en las cosas, o bien porque tengo relaciones con alguien que no me apetece y entonces aparece después. ¿Para qué? Tengo la justificación para que no te marches, pero que no me penetres. ¿Vale? Fijaos qué fantástico. Si yo no quiero que te vayas porque tengo cualquier clase de medio contigo, pero no quiero que estés dentro de mí, qué bien me viene la cistitis, ¿no? Viene en mi apoyo y en mi auxilio. Si en mi espacio íntimo me siento invadido porque igual no quiero del todo estar contigo, me lo impones, no me apetece o lo que sea, viene después una cistitis y o infección de orina. La infección de orina que me lleva a orinar mucho más, a marcar más el territorio. Y me dice qué hacer. Pero fijaos lo que me dice que hace, no decir, no quiero. ¿Y por qué no digo no quiero? Pues por todo lo demás, porque a saber qué pasa si digo no quiero. Rinitis, la nariz, inflamación de la nariz. Esto es un asunto interesante porque la parte más profunda del cerebro, la más cuantiosa en volumen, tiene que ver con el olfato, porque el olfato viene de muy temprano, es de lo más antiguo. Hemos sobrevivido gracias al olfato. Bueno, aquí hay un peligro. Huele primero a la gacela, cuidado que aquí se acerca una leona. Mal asunto, ¿no? Sí, el olfato es lo que nos ha salvado y por tanto el olfato es el que nos avisa. Voy a contaros un caso muy bonito, donde esto se ve perfectamente. Este es un chaval que es hijo de un empresario cuyo hermano o tío del chaval maneja el interior de la empresa. Este chaval sabe perfectamente que se les está jugando. Es decir, que este hombre está haciendo cosas raras con las finanzas, que se está quedando con el dinero. Y lo sabe. Pero el padre, socio del hermano, no quiere hacer nada. Pero papá, que mira lo que está haciendo el tío. Ah, déjalo, son cosas tuyas. Este chaval siente la traición, la siente. ¿Y dónde la siente? Aquí. ¿Qué pasa cada vez que van a verlo? Vuelve con una rinitis al día siguiente. Empieza a moquear. Algo me huele mal. ¿Qué hace el cerebro? Huele mal, ha entrado algo pérfido, algo sucio, algo asqueroso, y lo lava con la rinitis a través de un montón de agua. No me digáis que no es maravilloso. Sobre todo tener que aguantar a ese señor y tener que tener una rinitis. Porque no me atrevo a decir, papá, vamos a compartir pera con este señor, porque no se atreve. Joder. ¿Cómo me alegro que me preguntes algo? Cuéntame. Los herpes tienen que ver siempre con algo sucio. Algo sucio. Algo que he visto. Algo que no he dicho y quiero decir, pero algo feo, ¿no? Algo feo. El herpes zóster, en función de donde salga, mi padre tuvo un herpes zóster durante años aquí, simplemente por el continuo menosprecio de mi madre hacia él. Continuo, machacón, menosprecio, insultante. No me puedo proteger de algo feo y sale esto para que no te acerques de ninguna manera. Vamos a ver una cosa que está bastante bien estudiada desde aquí, que es Alzheimer. ¿Por qué mi cerebro decide olvidarse de todo? En Alzheimer hemos tenido multitud de experiencias en el terreno del pensamiento, de la acción, de la emoción, muy negativas, multitud de experiencias en ambos lados del cerebro, en muchos aspectos de la vida, y hay un momento en el que el cerebro dice, porque cada impacto crea un hueco, un agujero, como pasa con lo de la osteoporosis, ¿no? Hay un momento en que el cerebro dice, olvido, prefiero el olvido y la muerte al recuerdo doloroso. Pero eso nos pasa sin Alzheimer, ¿eh? Solo que ese es un grado supremo ya.
curioso porque en mi familia, mi abuela, mis 2 tías y mi madre, lo que decías, el componente ambiental. Si buscas en tu familia, esto es para ponerse, y además os recomiendo que lo hagáis, esto es para ponerse, ¿no? Cuando en familia hay cosas de esas tan recurrentes y tan serias, no estamos hablando de algo pequeñito, ¿no? No tenemos que olvidar que como estamos hablando de olvido, ya os he contado aquí en alguna ocasión en estas charlas lo que sucede cuando vamos trasladando generación tras generación, se diga o no se diga, porque forma parte de este inconsciente, el inconsciente de mi familia, ¿eh? Yo tengo aquí toda la memoria de mi familia, me lo hayan contado o no. Es que nazco de ellos, parto de ellos, ¿no? Imaginaos que el inconsciente familiar es algo así como etéreo, pero que se transmite. Y esto se puede ver perfectamente en muchas familias. Cuando en esta generación, por ejemplo, hay un montón de casos de algo como olvido, yo tengo que irme 1 o 2 atrás a ver qué secretos tan penosos había dentro que queramos olvidar. Y los secretos en la especie humana tienen que ver siempre con 3 o 4 cosas, nada más, ¿eh? Son las cosas de siempre. Lo del primero, asuntos de sexo, incestos, adulterios, niños que se dejan por ahí, abortos. Esto antes era muy corriente. El niño que nace y se le entierra. Porque no quieren esto. De hace 2 generaciones, no hace 1000, ¿eh? Asuntos de dinero, supervivencia. Me quitaron la herencia, les llevan la herencia, le dejaron este en 5, este se fundió toda la herencia en el bingo, donde sea, los ha dejado en la ruina. O asuntos de enfermedades mentales o venéreas, porque estas cosas no se hablan. O asuntos de violencia y maltrato. Quiere decir que cuando en esta generación hay algo que tiene que ver mucho con el olvido, ¿qué quiere el inconsciente familiar olvidar? ¿Qué quiere olvidar? Algo muy sucio, muy feo que ha pasado aquí arriba y decide olvidarnos. Pero entonces fijaos la paradoja tan tremenda. Si yo quiero olvidar, os puedo asegurar que la vida me va a poner delante con toda seguridad. Entonces, ¿qué pasa si aquí un hombre muy maltratado, un animal de bellota, de esto que hay a veces que maltrata salvajemente a los hijos? Bueno, si yo quiero ocultar esto porque no quiero que nadie sepa que dentro de casa este señor hace esto, os puedo asegurar que 1 o 2 generaciones detrás vamos a encontrar mujer que busca hombres de estos. ¿Por qué? Porque ni siquiera están advertidas. Porque se ha quedado un crimen de olvido que atrae eso, y eso lo he visto tantas veces, que os aseguro que es así. ¿Y por qué queremos no hablar del daño que ha sufrido mi familia? Porque puede más la vergüenza, la censura social, que mi propia necesidad de ser auténtico y sobrevivir. Entonces estamos perdidos, no hacemos más que repetir historias. ¿La tiroides? La tiroides es un asunto muy interesante porque la tiroides es el gran director de orquesta del cuerpo. Entonces aquí se da una paradoja interesante. Puede derivar en hipo o en hiper. El hiper, va a depender de tu percepción del tiempo. Si quiero que el tiempo pase muy deprisa porque quiero acabar con esto, voy a generar hipertiroides. Si quiero que pase muy despacio porque puedo llegar a tal, voy a generar hipotiroidismo. Me contaba una cosa mi abuelo, que el hombre como tanto estuvo en la cárcel por esas cosas que pasaban después de las guerras, de un compañero de celda suyo, como él condenado a muerte, que le indultaron, de que en una noche se quedó absolutamente blanco el pelo, en una noche. Al día siguiente ya se acabó, porque lo fusilaron, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo que vive ante la amenaza inminente de muerte sin salida ninguna? Fijaos lo que puede llegar a hacer el cuerpo. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Por tanto, situaciones que quiero que el tiempo pase rápido. Estoy en la cárcel. Estoy viviendo con alguien que no soporto. Estoy conviviendo con una persona con la que ya estoy separado, tengo que convivir en la misma casa. No soluciono, viene ese en mi ayuda. Venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mata moscas a cañonazos. Yo tengo 2, la otitis y las placas, inflamación de garganta, dolores de garganta. Bien, en la garganta vamos a tener 2 sistemas implicados, el respiratorio y el alimenticio. Por ahí pasa todo.
En el asunto de supervivencia se emplea un término que es el bocado o la presa. Es decir, hace 6 millones de años, para seguir siendo primates, la presa o el bocado es lo que cojo, lo que logro y me lo puedo meter en la boca. En ese momento es lo más importante de la vida. Quiere decir que el bocado no solamente es para el ser humano la comida, es el cariño, es el afecto, es mi propia valoración. Si me la quitan cuando la tengo atrapada, como con las anginas, si creo que me la van a quitar, probablemente genere el fracaso. Y vendrán después de lo que haya sucedido, no inmediatamente. Las enfermedades psicosomáticas en general tienen 2 fases. La fase donde se produce el asunto y luego después la otra. Es en la segunda donde aparecen los síntomas, cuando el asunto ha terminado, en general. Por tanto, las placas vienen después. Salvo que sea tan repetitivo semana a semana que están siempre, pero normalmente aparecen después. Y la otitis, muy interesante, tiene que ver con el bocado, pero auditivo. ¿Qué no puedo oír que amaba tanto, ya no puedo oírlo? ¿O qué quiero dejar de oír porque no soporto escuchar esto? ¿Vale? De hecho, los acúfenos sirven para no escuchar algo que está pasando ahí, que no quiero escuchar porque me daña. Y como no soy capaz de hacer algo al respecto, va a mi cuerpo y lo hace porque para eso soy saleroso y yo te ayudo. Pero fijaos, matando moscas a cañonazos. A veces opta por decisiones que nos matan, porque para él es preferible eso a seguir soportando lo que hacemos. Pero eso tampoco es una novedad. La mayor parte de los humanos se están suicidando día a día con las vidas que llevamos. ¿Y las migrañas? También me alegro que me haga esa pregunta. Las migrañas vamos a encontrarnos 2 cosas. Suceden en la cabeza. Vamos a estar o bien personas muy rígidas, muy rígidas, muy rígidas, que difícilmente flexibilizan posturas mentales, ¿no? O bien problemas irresolubles, el que trato de irresolubles, que lo veo solamente a través del pensamiento circular improductivo. O bien una testarudez importante a la hora de hacer planteamientos y no modificarlos. Como veis, algo poco adaptativo. Cada vez la rigidez, que es lo que sucede a la muerte, la rigidez es una suerte de muerte porque hemos sobrevivido, porque hemos sido elásticos, no por otra cosa. Si no, estaríamos en Atapuerca todavía cazando lo que podíamos, cogiendo ratas porque no cazamos nada, ¿no? A alguien en algún momento se le ocurrió, por fin tengo más hambre que miedo, y salimos. Pero seguimos funcionando así, tengo más dolor que miedo. Y es solo cuando tengo más dolor que miedo cuando me muevo. Ese es el objeto de la enfermedad. Una enfermedad no es una desgracia, desde que es un aviso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pero que no te planteas, que no ves, que no quieres ver. Vemos entonces que todo es diferente. Una pregunta. El cerebro primario, ¿vale? Puede volverse loco. Loco en el sentido de tengo tantos frentes abiertos, de repente empiezo a mandar cosas al azar, sí, y todo se empieza a joder sistemáticamente. Estoy hablando, por ejemplo, de gente que desarrolla cánceres en un sitio, en otro. Sí. O sea, como en cadena. Así es, pero fíjate bien, desde el punto de vista, antes que eso, ahora vemos un poco, si quieres, hasta dónde llego a verlo, ¿no? En el Parkinson, lo que me he encontrado con el Parkinson, ya como enfermedad neurológica degenerativa, es permanentemente una contradicción. Deseo hacerlo, pero no me lo puedo permitir. Deseo hacerlo, pero no está bien. Repetido muchos años. Quiere decir que tengo en mi sistema nervioso 2 órdenes contradictorias. Eso, en términos eléctricos, se quema la cubierta del fusible. Estoy pegando un recalentón tan grande en el sistema que se acaba fundiendo la cubierta, que es lo que pasa, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Que ahí tenemos más cosas. Ahí tenemos un proceso de desvalorización personal y un conflicto de dirección. Quiero hacerlo, pero no sé si puedo. O no quiero hacerlo, pero no sé si debo. Sistemáticamente. Y lo podemos llevar a cualquier campo de la vida. Si yo someto a mi sistema nervioso, que es el gran director, a la incoherencia, me pasa esto. Busca aquí una persona recia, una persona recia. ¿Tú eres una persona recia? Levántate un momento. Quiero que veáis un pequeño experimento para que veáis en qué significa esto. Bueno, ¿habéis oído hablar de la kinesiología? Bueno, es una disciplina que trata con los músculos y demás y con otro montón de cosas. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? César. César, bien. Voy a hacer una cosa. César, extiéndeme el brazo así y ponme mucha fuerza para que no lo pueda bajar.
Me llamo César. Me llamo César. Bien, hay coherencia, se llama César. Vale, descansa un momento, descansa un momento. Bien. Levanta la mano. Me llamo Antonio. Me llamo Antonio. Si esto pasa a nivel muscular, ¿os imagináis una contradicción permanente en el sistema nervioso, en el organismo, permanentemente de incoherencia? Hago, digo, pero no quiero decir, no hago, pero me gustaría, hago, pero no me gustaría. Continuamente en estados de incoherencia. Si esto pasa en los músculos, ¿qué le estamos haciendo a nuestro organismo con la incoherencia y la contradicción? Gracias a que tenemos conciencia, a veces, tan anómala y tan... Porque sí, lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que necesito hacer, pienso cómo hacerlo, lo hago, incluso lo digo, hay una enorme fuerza personal. Pero si lo que pienso no es lo que hago, menos son lo que digo y no sé qué, no queda nada. Y esto me lleva el pleno a que venga mi cerebro arcaico a salvarme. ¿Cómo te salvo? Que no sé ni lo que hacer. No, ¿cómo te busco una solución biológica y ahí le implanto? La ausencia de inteligencia que hay aquí, inteligencia real. Estoy dejándole al cerebro del mono que actúe por mí. Es que no soy un mono. Si tú decides hacer, o sea, algo que tú quieres hacer, rompes con esa creencia de lo que debe, ¿es ese quien te ocupa no te puede físicamente también dañar? También me alegro que me haga esa pregunta. Veréis, vamos a ver, yo me muevo habitualmente en mi trabajo, yo no me muevo en este campo simplemente es que me viene al lado, ¿no? No soy especialista en esto, en psicosomática. Lo que pasa es que te lo ponen tan fácil que no me queda otra, es decir, forma parte de. Es decir, si yo genero soluciones adecuadas, yo no tengo un problema, yo no voy a generar nada. Es más, la coherencia hacer que viva mucho y que viva bien, porque no quiero disturbios. Es decir, un psicópata de libro no tiene problemas, es totalmente coherente. No tiene conciencia, no tiene su... Es decir, ese no va a sufrir ningún tipo de distorsión. No me importa, yo soy un psicópata de libro y hago lo que quiero, estoy encantado de conocerme. Bien, quedamos que la primera fase era cambiar el comportamiento, como en esta chica. Y eso me lleva a lo segundo, a un proceso de psicologización, psiquiatrización por problemas de ese tipo. Y al final vienen los psicosomáticos, del cual esto es una primera parte, pero generalmente vienen medio juntos. Bien, yo te puedo decir que cuando yo decido saltarme una regla de oro en la que me he movido y me ha enfermado esa regla, claro, ¿de qué procedimiento se ha dotado mi miedo? ¿De qué procedimiento? Y en eso os aseguro que somos un experto. Yo soy un experto en reconocerlos. El único que soy experto es en los miles de procedimientos de autoengaño que tenemos que son increíbles. Increíbles. Es decir, lo que yo soy capaz de inventarme aquí, mi miedo se inventa para no hacerlo, no tiene límite. Todo nuestro talento destinado a justificar nuestro miedo. Ya es triste el asunto, ¿no? Todo nuestro talento. Madre mía. Bien. Y entonces, ¿qué me dice el miedo? ¿Qué me dice el miedo cuando yo voy a saltar, me voy a salir de la alfombra, voy a saltar, ya voy a salir al mundo de lo desconocido, la culpa? Entonces, prepárate. Bueno, inmediatamente que ante esta situación yo iba a saltarme la regla en mi viejo carril, inmediatamente disparo de ansiedad, más una tormenta de pensamientos y una tormenta de ansiedad de varias de otro tipo. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Fíjate lo que te estás jugando. Y entonces todo lo que me he contado durante una vida para no hacerlo, me lo pongo aquí delante, como una amenaza real, patente. ¿Y sabes qué pasa cuando salto esa barrera? Algo increíble. Nada. Hostia, no pasa nada. Y esto lo he visto, no cientos, miles de veces con mi padre. Miles de veces que no pasa nada. Miles. No solamente no pasa nada, sino que por primera vez empiezan a tener comportamientos coherentes. De eso de que resuelvo aquí. La lucidez que se empieza a despertar, la incógnita que se empieza a despertar, que aquí nunca me la planteé. ¿Yo qué puñetas hago haciendo esto? Tiene cada vez más fuerza. Y cada vez más fuerza los comportamientos coherentes. Y mando a hacer puñetas todo. Te puedo decir una cosa. Yo no tengo relación con nadie en mi familia. Más que con mi hijo. Con nadie. Y decidí eso. Decir, me voy a quedar huérfano. Porque, chicos, sois para mí una calamidad. Y quizá yo para vosotros. Y decidí quedarme huérfano. Oye, en la vida no solamente me arrepentí, sino que desaparecí un montón de problemas que tenía, porque tengo una familia que ella para mí, o yo para ello, todos para todos, somos una auténtica enfermedad.
¿Por qué? Porque el nivel de justificación permanente, el nivel de control era tan grande que simplemente estaba en un estado catatónico de capacidad de actuar. Así que entiendo bien el miedo a la culpa, es un miedo feroz, de hecho es el miedo por excelencia, el miedo a la culpa, porque me saco de la norma y sobre todo porque cuando yo afronto la culpa ante un grupo familiar, estoy haciendo lo que ya pasaba aquí, 6 millones de años. Si yo me salgo de la tribu, de la horda de monos, sé perfectamente que estoy muerto. Primero porque no puedo dormir porque nadie vigila. Y segundo porque no tengo ojos en la espalda. Y tercero porque entre 4 nos enfrentamos con un mono, con un tigre y uno solo no. Por tanto, yo tengo que afrontar un miedo ancestral tremendamente fuerte e inmenso que me dice no abandones el grupo, y entonces generas lealtad al grupo, mucho más amplia en la especie humana, lealtad a la familia le debo todo. Entonces viene la familia siciliana, prototipo y arquetipo de la familia enfermiza. Enfermiza en cuanto a qué, en cuanto te debo más lealtad a ti como familia que a mí. Porque de ti creo que viene la seguridad, de ti que viene la fortaleza, de ti que me vienen todos los nutrientes. No es verdad, a veces no. Pero si por esos miedos a la soledad, al abandono, me quedo aquí dentro, dejo de ser. Y entonces tengo problemas de hemorroides. ¿Insomnio? Tengo problemas de hemorroides. No, ¿el insomnio? Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. Por eso, Insomnio. directamente. A ver, si yo me duermo y que nadie vigila, estoy perdido. Claro, por eso sí, porque Entonces, siempre hay una sensación de amenaza detrás. ¿Amenaza de qué? Mi entendimiento entiende que dormirme es una amenaza. ¿Cómo llego a la sensación? El jefe que va a pensar, y si llego tarde, no sé qué, y si no se duerme yo tal, y si no sé qué. Hay un montón de ISIS, que si los desminuzo seguro que ninguno tiene sentido, pero no importa, para mí son reales. Nuevamente, ¿veis el convencimiento? ¿Veis que mi mundo de creencias está el infierno y el cielo, lo que yo quiera? Y que si yo tengo trastornos orgánicos cíclicamente y de forma sistemática, tengo que plantearme qué estoy haciendo, qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo. Pero os aseguro que la culpa, hombre, vamos a ver, dice el Génesis, que no estamos hablando de ayer, y se comió la manzana y entonces se avergonzó ante Dios y se fueron con un sentimiento de culpa. Nos hemos comido la manzana del árbol del conocimiento, pero también en el primer capítulo del Génesis aparece que Caín mata a Abel de un golpe con una quijada. O sea, fijaos los conflictos familiares de dónde vienen, que las familias son lo que son desde hace mucho tiempo. Bien, ¿alguna pregunta que pueda contestar que sepa? ¿Por qué los médicos no nos hablan? No lo saben. Y segundo, porque vamos a ver. ¿Y esto va a salir en televisión? Vamos a ver. 20.000 años atrás. El médico es el brujo. ¿No? Un poco más adelante es el chamán. Pero el chamán suele estar siempre de acuerdo con el que manda. Son estatus de poder, ante los cuales el chamán quizás es otra cosa, ante los cuales, pues hombre, bien, los demás estamos con una cierta sensación de bonidad porque tú tienes la capacidad de quitarme los malos humores o de quitarme los malos espíritus o de ese tipo de cosas. Claro, eso da una cierta sensación de poder y nos encanta el poder, es que nos encanta, es adictivo el poder, ¿no? Quiero decir con esto que, hombre, si el cuerpo médico, y se tarda mucho en que estas metodologías lleguen a los libros de texto, por lo menos 10 años, Cuando hay un nuevo descubrimiento médico importante, hasta que llega a las facultades pasa un número de años. Es decir, que ahora que se sabe por fin, no sé, lo comentaba el otro día con alguien, que se puede estar en muerte clínica durante una hora, no 10 minutos, y puede haber personas estar indemnes, es decir, no tiene ningún tipo de lesión. Claro, pero es una conclusión que hay en el hospital de Nueva York, 30 de los más prestigiosos médicos que hay ahora mismo allí, que han llegado a la conclusión de que pasa así, porque hay un montón de casuística. Quiere decir que hasta que llegue a las facultades del mundo y hasta los hospitales, oye, reanima durante una hora, igual tardamos muchos años, mientras tanto se muere un montón de gente, que igual se voy a despertar a la media hora de darle ahí reanimación. Bien. Hombre, yo, de hecho, en todos estos cursos he visto un montón de médicos, médicos, de los médicos de verdad, de los de título médico. Es decir, ¿por qué? Pues porque la medicina cuando se queda corta hay médicos muy honestos que buscan soluciones, buscan porque son médicos honestos y gente que quiere, pero eso no se puede decir de todo el mundo, pero ni médicos ni psicólogos, es decir, hay gente que no. Y, hombre, es difícil mover estatus que están muy bien sólidos, son muy sólidos, ¿no? Y porque es mucho más fácil que te haga una receta en 5 minutos de un fármaco que preguntarte, oye, ¿a ti qué te pasa?
cuéntame un poco de todo y a ver dónde estás metido, a ver qué hacemos. No, eso es una tarea mucho más complicada. Sobre todo porque vas a tener que prepararte más, indagar mucho más en las cosas y tener otro tipo de paciencia y otro tipo de médico. Es decir, es que esto lleva mucho tiempo. Es que vivir no era fácil. De hecho, si leéis en la partida de nacimiento, viene abajo en letra muy pequeñita, miradlo de veras que pone, no venís al mejor de los mundos, venís al único. ¿Alguna pregunta? ¿Molestias o problemas intestinales seguidos? Intestino. El intestino delgado no tiene terminaciones nerviosas, el grueso sí. Por tanto, si te duele, probablemente es el intestino grueso. Y aquí tenemos que plantearnos qué cosa sucia me estoy tragando que a veces perdono y se vuelve a repetir. Que no le importancia y se vuelve a repetir. Que no le importancia y se vuelve a repetir. Qué cosa poco bonita me estoy tragando. Entonces, las preguntas a veces tienen que alambicarse más, porque claro, el cúmulo de juicios es tan grande que hemos hecho auténticas arquitecturas para no ver. Nosotros somos expertos en no ver. Si ver va a implicar tomar contacto con algo que no me gusta. Entonces, normalmente al intestino grueso llega el bolo alimenticio como unas 12-14 horas después de haber comido. Una comida normal, si es una carne o grasa, es más, ¿no? Vamos, imagina que te tomas una ensalada, en una hora está despachada en el estómago y pasa al intestino delgado. 4 o 5 horas y pasa al grueso. Y en el grueso, si duele en el grueso, porque se ha hecho ya un intestino permeable por muchas cosas, aparte quizá hay que cambiar la alimentación, tenemos que plantearnos sistemáticamente qué pasa a la hora de comer o en cercanías, qué estoy viviendo, qué me estoy tragando, y os pongo un ejemplo. Desde que yo tengo 12 años hasta los 20, la hora de comer en mi casa una bronca diaria, diaria, una bronca, bueno, no llegaban a tirar solo el plato porque había pocos, porque para reponer mucho, ¿no? Pero la bronca, puñetazos en la mesa entre mi padre y mi madre. Y yo recuerdo perfectamente con 12 años que me pasaba lo siguiente, cuando pasaban 5 minutos directamente me ardía el estómago y algo como que se bloqueaba. Fijaos lo que sucede. Voy a contaros una historia de lobos. Los lobos son unos animales interesantes, pues son gregarios, ¿eh? Y el jefe es el que manda y el jefe es el que come primero. Yo soy un lobito joven y un día aquí trasteando me encuentro una perdiz. Una perdiz, está para mí. Claro, si me ve el jefe me pega una paliza, aparte de quitarme la perdiz. ¿Qué tengo que hacer? Me la trago a una enorme velocidad. ¿Qué tiene que hacer mi estómago teniendo en cuenta que es una anomalía? Genera jugo gástrico a una velocidad tan potente que no te digestiona al mismo lobo le quemaría. Registro de esto. Ácido muy potente para tragarme algo muy grueso que no puedo digerir. Y entonces cuando hay un exceso de acidez, tienes que ver qué situación hay aquí o qué me recuerda esta situación que tengo que digerirla muy rápido y de forma muy potente porque no la puedo digerir. Antes me preguntaste sobre la faringe, ¿verdad? Me dijiste algo. La garganta. Bien. Las anginas, que antes se quitaban habitualmente, se inflaman porque algo que tengo me lo quieren quitar. Vi un hermano más pequeño y da más cariño que a mí. Ese tipo de cosas. Me han prometido una cosa que no me la dan. Pero fíjate bien, con el tracto digestivo, un exceso de acidez que estoy digiriendo, que tengo que meter mucho ácido porque no lo puedo digerir. Acordaos que nuestro cerebro primitivo es simbólico y él no diferencia lo real de lo imaginario. El asma, sobre todo en niños, esto lo he visto muchas veces y esto no trato con niños, pero me lo cuentan cuando son adultos. Si hay un entorno aquí, que es un entorno espeso, miedo, mis padres se van a separar, no sé, pasan muchas cosas aquí, pasan muchas cosas, y yo como niño entiendo que aquí hay un ambiente irrespirable, el asma bloquea mis pulmones para no tragar un ambiente venenoso, porque no diferencia lo real del imaginario. Pero este tipo de cosas tenemos que ser conscientes de algo. Vamos a poner que esto sucede cuando soy un niño. Y entonces se establece lo que se llama un condicionamiento programante o programado. Entonces aquí, en mi caso,
o ponerse que es el que conozco, en mi caso resulta que a la hora de comer había unas broncas muy grandes con altos niveles de ansiedad. Esto queda asociado a la comida, quizá determinado tipo de comida que era más evidente porque esos días a mi padre no le gustaba, entonces montaba el día más grande todavía, o queda asociado a la luz que había, al tipo de platos, a la mesa o un determinado tono de voz. Ha quedado programado. Cualquiera de esas cosas me pueden llevar 30 años después. Uno se da cuenta que come demasiado deprisa y se levanta muy rápido de la mesa. ¿Y por qué alguien un día me hace notar por qué haces esto? No lo sé. No sé. Porque aquí tiene que levantarme, no podía soportarlo. 30 años levantando de corriente a la mesa sin saber por qué. Pero eso como comportamiento internamente es ante la más mínima cosa genera alcidez. Porque tengo que prepararme porque programé a mi cerebro para hacer esto hace un montón de años. La calvicie. Aquí tenemos un problema con la piel. La piel, acordado, todo lo que tiene que ver con la piel tiene que ver con el contacto y por tanto es un conflicto siempre de separación. O echo de menos algo que me toque o no quiero que algo me toque. ¿Qué puedo echar de menos? ¿Alguien que me acaricia en la cabeza en tono cariñoso ya no está? ¿Alguien que a nivel de la cabeza y por tanto a nivel mental me producía caricias ya no está? Entonces, mirad, las preguntas que tengo que hacerme, cuando tengo algo de este tipo es, ahora voy a dar si queréis bibliografía, es, a ver, ¿desde cuándo me pasa? ¿Qué estaba pasando cuando me empezó a pasar? ¿Qué ambiente había? ¿Qué sentimiento tenía? ¿Qué sensaciones tenía? Porque a veces hemos ido muy atrás. Tenemos un montón de contenidos programados de hace muchísimos años que se activan cada vez que, por eso las alergias es un asunto importante, son siempre asociaciones de una emoción o un sentimiento con un alergeno que pasa por aquí. Me da igual que sea el polen va a tener que ver casi siempre en primavera con asuntos sexuales reprimidos. Es que la primavera es muy fuerte. Pasan cosas en primavera. Urticarias. ¿Qué es lo que te pica tanto? La pregunta es, ¿qué me pica tanto? Y entonces, no va a ser inmediato. Tienes que mirar unas horas antes. ¿En qué estoy en contacto con? ¿Con quién? Persona, situación o cosa. En muchas ocasiones basta con darse cuenta. Eureka, y entonces le quito el poder a ese inconsciente. Todo eso que os estoy contando tiene una finalidad. Da igual las enfermedades. Si una enfermedad, como veis, es un conjunto de síntomas a partir de algo y le llamamos enfermedad y nos quedamos mejor, ¿no? Yo tengo una enfermedad estupenda, ya la tipifico y veo síntomas. No. Vamos a llegar antes de eso. Una enfermedad es, por tanto, la respuesta inadecuada de un organismo ante una actuación que no hago. La mayoría, hay cosas que no. Es decir, a ver, hay cosas que tienen con niños que la explicación trasciende de esto. Los niños que mueren muy temprano, la explicación hay que buscarla de otra manera. Aquí no, de esta forma no. Esto tampoco lo explica todo, explica parte. Pero lo que tiene que ver con niños pequeños, en general tenemos que preguntar qué están viviendo, qué entorno están viviendo. Porque durante los 3, 4, 5 primeros años el niño está viviendo la emoción de la madre y del padre y está respondiendo a ello, porque durante 9 meses el niño ha sido la madre. No es un niño todavía. Y le cuesta mucho separar y adquirir una propia identidad. A veces no lo hacemos nunca. ¿Por qué? Pues porque una madre demasiado protectora o que tuvo ese hijo para que se quede con él, evidentemente no le va a permitir que se diferencie nunca. Eso ya hablamos en su momento de para qué tenemos hijos. Y tenemos hijos no siempre para lo más adecuado que vamos a hacer. Vivimos así, no podemos hacer otra cosa. Pero ¿para qué os estoy contando todo esto? Si al final todo depende de la interpretación que hago, y eso depende de lo que creo que son las cosas, no me interesaría empezar a cuestionarme qué creo yo que son las cosas que tienen que ver con esto. Pues si tengo creencias religiosas y demás, pues política, pues vale, bien, si no me dan problemas, ¿no? Estoy hablando de las creencias que tengo sobre mí, sobre mi papel en la vida, sobre la que es una persona, qué son las relaciones personales, qué es mi vida, qué es mi persona. Me encuentro cada día más, lamentablemente, personas que cada vez creen que se parecen más a cosas. A cosas, sí.
Metafóricamente hablando. Es decir, hombre, si vosotros veis cómo nos tratamos a nosotros mismos. Alguien me contaba el otro día, es una metáfora total de la vida, pero no solamente la aplicada a la comida. Alguien me decía, y un día voy a saber exactamente cuándo comer, qué comer y cuánto comer. Imaginaos que aplicamos eso a todos los conceptos de la vida. Un día voy a saber con certeza cuándo vivir, cómo vivir y cuánto pongo en cada cosa de la vida. ¿Os imagináis que gracias a la sabiduría que me da una experiencia bien aprendida que no deriva en resentimiento, os dais cuenta lo importante que es que yo aprenda esas cosas? Porque lo que vemos a nuestro alrededor es el exceso y desequilibrio por todos lados, pero arriba, abajo y porque donde miréis. La pregunta que le hacía, hay otra mujer, pero no te cuenta el desequilibrio subyacente que hay ahí. El desequilibrio que tiene una persona que se levanta y no sé muy bien qué hacer en mi vida. Y si os dais cuenta, la mayor parte de la sociedad vive en el corto plazo y no es capaz de hacer proyectos. ¿Por qué? Porque ni siquiera cree que puede hacerlos. Vivimos en el corto plazo saliendo a salto de mata, vivimos en el corto plazo porque ni siquiera nos planteamos qué puedo hacer pasado mañana, mañana como mucho, entre otras cosas porque ni siquiera me planteo lo que soy capaz de hacer, y menos aún quién soy yo el que hace esas cosas. Porque si yo os pregunto quiénes sois uno por uno, me vais a dar 4, 5, 6 adjetivos, tirando por lo alto. ¿Pero de verdad queremos que somos eso? Y entonces, la última diapositiva que os iba a poner, porque esto no es nada nuevo, o sea, que no hemos inventado la sopa de ajos ahora. Fijaos, conocimientos que tienen miles de años, voy a contaros algo, aquí en esta de proyección. Ya sé que voy a hacer un curso de dibujo pronto, a ver si hago esta cosa mejor, pero de momento, bien. Aquí tenemos un ser humano, ¿puedes? El último. El de aquí está. Vamos. Esto procede del mundo del yoga y tiene unos 2000 años. 2000 años, que no es ayer, 2000 años. Donde no había ciencia, pero había intuición. No había cosa, pero había gente que percibía cosas, había sensibilidad mucho más acusada que ahora, porque ahora estamos un poquito atocinados, ¿no? Bien. El cuerpo humano, que es aquí en blanco, contiene unos 12 sistemas, sistema nervioso, muscular, 12 sistemas de piel para adentro. Pero esta es la última parte. Esta es la última parte. Hemos visto que por encima del cuerpo humano hay sin señal. Sí, señora. El equipo técnico está. ¿Esto sale en televisión? Perdón, no. El corazón. El corazón es básicamente el territorio. El territorio, especialmente en sentido laboral, trabajo o de pertenencia. Es decir, he tenido muchos pacientes, muchos directores de sucursales bancarias o cajeros sometidos al tercer grado de la llamada continua a la central, cuánto has vendido, cuántas tarjetas, cuánto créditos has dado, una cosa demencial, ¿no? Es decir, el territorio es mi mundo económico a través del cual puedo proteger a mi familia, dar de comer a mi familia. La tensión a la que me lleva, tengo que responder, me puede llevar perfectamente a un infarto. El corazón representa a nivel simbólico y orgánico mi territorio de caza. Bueno, entonces aquí tenemos el cuerpo humano, 12 sistemas dentro y 6 fuera. ¿Qué hemos visto? Detrás de este cuerpo, me iba a haber tenido una cámara aquí, pero no encontrarse una cámara a través de la cual se puede ver el campo energético de una persona. O dicen, otros científicos dicen que no, pero bueno. Este otro cuerpo inmediato que hay por aquí sería la carga energética que tengo. El siguiente cuerpo es el cuerpo emocional y el cuarto cuerpo es el cuerpo mental. Fijaos lo que hemos dicho. Algo que impacta en mi cabeza y que lo interpreta incide en mis emociones y este incide en mi cuerpo y este incide en mis vísceras. ¿Vemos la jerarquía? Primero, en el mundo mental inciden las cosas, lo que pasa, mi interpretación afecta a mi mundo emocional, eso afecta directamente a mi mundo energético porque me debilita, no, acordarlo del brazo, y eso afecta a mi mundo orgánico. Pero es que por encima de ese hay más.
Pero como de esas cosas no nos planteamos porque nosotros vamos de este cuerpo abajo y ardiendo, pues no queremos ser mucho más. Claro, pero cuando yo indago, hace 1000 años aquí tenemos otras cosas. Cuerpo etérico, cuerpo celestial, en fin. Aquí tenemos otro nivel más energético, espiritual, si queremos. Si fuéramos conscientes de esto, nos daríamos más importancia, pero no queremos seguir de pie para abajo y ya está. Hombre, vamos a ver. Aunque no tengamos este tipo de creencias que da lo mismo, vamos a pensar una palabra que se llama dignidad. Dignidad. Que nos quedamos aquí en un término para andar por casa. Hombre, si nosotros afectamos a nuestra dignidad y somos conscientes de lo que es, por más que la ocultemos y la maltratemos, con eso bastaría para tomar conciencia de lo que soy. Yo no soy alguien que vengo a servir a otros. Yo no he venido aquí a agachar la cabeza y lesionarme las cervicales o las rodillas. Yo no he venido a sentirme por debajo o menos que. Yo no he venido aquí a eso. Pero cuando hago eso con cualquier coartada o justificación, empiezo a enfermar, porque eso afecta a mi mundo emocional, mi mundo energético y mi mundo orgánico. Pero esto de verdad resulta tan difícil verlo cuando abrimos un poco la ventana y nos abrimos las anteojeras con las que no vemos. ¿Se puede ver esto? Porque si no, ¿en qué vamos a convertir la vida? En una suerte de supervivencia, como le pasa al mono. Al mono es un mono. Pero nosotros somos capaces de ver esto, hacer estas imágenes, interpretar esto. Somos capaces de estar aquí y darnos cuenta de esto. Bueno, somos monos. Eso es una decisión. Pero si hay que cuenta de la vida actual, fijaos lo que hemos dicho. La primer cubierta, el mundo de la supervivencia. Comer, respirar, digerir, eliminar y procrearnos. Ostras. Traducido al mundo actual, el poder, el dinero, el trabajo, la sexualidad disparada, todo está hipersexualizado y el beber como, no ya como ver agua ahí, sino ver cualquier cosa o hacer cualquier cosa para sacarme la normal y no enterarme de que pasa nada. Como veis, gana el mono de calle. Esto lo vemos lamentablemente, gana el mono de calle. Es triste, pero es que me temo que tal y como vivimos, pues no levantamos mucho cabeza, ¿no? Cuando me di cuenta, cuando soy consciente de lo que sucede a través de una enfermedad, si no. Si no es una enfermedad, un golpe que todavía no nos enteramos de nada, seguimos dormidos. Cuando algo me despierta violentamente, como veis, si no, no estaríais aquí. Cuando de repente me despierto y me planteo, ¿pero de verdad yo soy solamente eso? Un ser que sobrevive aquí, me levanto todos los días, hago lo que puedo, me voy sorteando como puedo la vida, vivo el corto plazo, pero no soy capaz de hacer proyectos a largo plazo, porque no sé ni lo que es el largo plazo más allá de una hipoteca. Eso es lo que soy. He venido a sobrevivir. Si no me hago más que esas preguntas, evidentemente, pues aquí me quedo y bueno, pues voy sorteando la naturaleza, la vida y las enfermedades que me da toda esta actitud. Y si no, pues me despierto, ¿no? Y eso es una decisión de cada uno. ¿Alguna pregunta? Por favor, preguntar cosas. Ya que estamos aquí echando a la mañana. Una pregunta, las enfermedades mentales, es como una distorsión, son como creencias que pasan a dañar o no sé. Hombre, voy a contaros un caso con esto que es interesante, de lo que podría ser el inicio de una esquizofrenia, ¿no? Me viene un paciente, el hombre tiene 60 años, 62 años, un hombre apagadísimo, una cosa que le cuesta hablar, me cuesta oírle, tengo que acercarme mucho y estamos en esta distancia, ¿no? Me dice que tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde hace 30 años. Esquizofrenia paranoide. Y le pregunto, bueno, y cuéntame, ¿no? Yo no veo eso ni asomo, ¿no? No, es que le conté a la psiquiatra que, claro, yo por la calle, y yo creía que la gente estaba pensando en mí, eso. Dice, pero entonces somos esquizofrénicos todos, ¿no? 30 años medicado como esquizofrenia paranoide con antipsicóticos, 30 años. Entonces le hice un informe hace una semana y me viene ayer. Oye, que me leyó el informe de la psiquiatra y me ha dicho que bueno, que vale, que va a quitarme la mitad de la dosis de por la mañana, pero a prueba. ¿Cómo será este hombre en su nivel de timidez? Un hombre atravesado por un padre tremendamente normativo y, por supuesto, con una moral católica que ni os cuento. Está en Sexólicos Anónimos, que es adictos al sexo. Esto me estoy adicto al sexo en la vida, esto adicto a la masturbación, con mucho que es lo único que tenía, pero se casó una vez porque aprovechó que estaba fuera de España, pero cuando volvió se divorció porque no podía soportar no sé qué, que ni siquiera le entendía, la propia presión del recuerdo del padre. Bueno,
Lleva años yendo a la Universidad de Mayo, años, ¿eh? Y resulta que la compañera que tiene aquí nunca ha dicho ni siquiera hola. Entonces tenía como tarea, ¿qué tal si dice hola? Simplemente. Dice, y viene todo sobre, oye, que me ha contestado. Y la clase incluso hablamos después cuando salimos de clase y qué tal, pues mira, oye, la clase, pero está como un niño que le ha regalado un patinete eléctrico, pero, y es que me contestan. Su mundo de creencia le llega a un nivel de distorsión de la realidad, que si este hombre continúa por ese camino, por supuesto que si nos quiere decir que era una realidad paralela que no es real más que para mí, porque no tengo ninguna capacidad para contrastarlo. Por supuesto, esto no explica los trastornos mentales, pero vamos a encontrarnos siempre con conflictos muy fuertes que tienen que ver con lo que puedo y no puedo hacer. Puedo decir lo que no me puedo permitir. Tiene que ver siempre con choques, pero lo que puede ser es que todos los enfermos mentales, con situaciones muy severas, han vivido situaciones muy tremendas de niños, muy tremendas. Porque el maltrato no es solamente una paliza diaria, es el abandono, el olvido, el desprecio. O decirle, como le decía una paciente mía, no, si yo te tuve para salir de casa, yo no quiero tener hijos. Te lo suelto así, con esa sonrisa de que está haciendo una gracia. O la otra que me cuentas, o el chaval que le escribe una carta a la madre por primera vez, que un chaval que viene con el trastorno mental irremediable, le ha dicho, tú eres de una depresión de por vida. Bueno, igual ya no está de por vida, porque ahora tiene momentos de lucidez, ¿no? Y va y me dice, es que lo que escribía la carta a mi madre es que, mamá, es que te decía que cuando me tenías y te divertía luego contarlo con las amigas, es que cuando vomitaba me ponías en la encimera boca arriba y me metías el vómito con un embudo. Y lo decías como una gracia, mamá. ¿Quién está enfermo aquí? Otro, hace muchos años, un individuo con una tendencia peculiar, aprovecharse, muy peculiar, rozando mucho, la sociopatía, decía, es que yo me acuerdo que mi padre, que tenía no sé qué trastorno, pasaba toda la noche con un cuchillo por la noche por la habitación y nos miraba con un cuchillo así. Yo me cerraba los ojos y me quedaba paralizado, ¿no? ¿Quién está enfermo? Oye, estoy contando cosas reales, ¿eh? No estoy contando historias, que pueden estar pasando en el edificio ahí al lado. Estas son las cosas normales, que os he dicho en ocasiones que el 30 y tantos % de los niños y niñas de este país nuestro, de cualquier país occidental, ha sufrido un abuso sexual alguna vez. 30 y tantos %, 35%, según dice la OMS. Pues, eso es de estadísticas, no estoy contando ninguna historia. Pero, ¿qué consecuencias creéis que tiene eso? ¿Es tan difícil que acabe sintiéndome una cosa, lo que decía antes, una cosa? No una persona que tiene una dignidad increíble, que somos mucho más que alguien que ha sido usado y se lo ha llegado a creer. Hay otras explicaciones para las enfermedades mentales, lo que pasa es que esas, no sé si contarlas aquí porque, no sé, el tipo de público que tengo. Desde el punto de vista energético y espiritual, para los que queréis una explicación alternativa, esos pueden ser casos perfectamente de posesiones múltiples. O eso, por ejemplo, un cura lo entendería, si quisiera entenderlo. Pero como esto va a salir en televisión, igual que sí. Es decir, esto se para otra charla distinta y de otro volumen, de otro nivel, ¿no? Pero evidentemente he visto cosas absolutamente increíbles. He visto cosas en tantos absolutamente increíbles que sería parte de una charla de anomalías en lo normal, dentro de cómo es lo normal, ¿no? Pero sí he visto cosas que no se pueden explicar aquí. Ah, que todos queréis que cuente cosas de estas. ¿Queréis que cuente cosas de estas? Vosotros habéis oído un término católico que son las almas perdidas, ¿no? En la Iglesia católica. De hecho, se hacen misas para las almas perdidas. No estoy contando nada de otro mundo, ¿no? Pues, la misa de difuntos es una misa para eso, para que no se quede aquí. Y de hecho se emplean campanas. ¿Por qué se emplean campanas? En todas las religiones del mundo, porque el sonido vibratorio de alta frecuencia tiene ese efecto. No se quedan aquí, se van a trascender a donde sea. Quiere decir que, por eso,
Que me cuesta hablar de estas cosas aquí, de verdad, pero no sé qué nivel de comprensión queréis tener o a dónde queréis llegar escuchando estas cosas, ¿no? Pero bien, puedo deciros que cuando un alma desencarna, para el que quiera creer en estas cosas, normalmente se van a otro nivel, a otra historia, ¿no? Como puede ver, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, que cada día hay más médicos que las compran, porque es que son miles y miles de casos, que no es uno y dos, y ya no se puede negar, o sea, es que esto es lo que sucede, ¿no? Bueno, pues un alma puede quedarse aquí, el alma perdida, generalmente porque hay un fuerte impacto, ha muerto de una manera que no se da cuenta, ha muerto y no quería morirse, o que no quería quedarse aquí, o que no quería dejar esto, con mucha necesidad de posesión, o porque quiere cuidar de alguien. O sea, lo mismo que hacemos vivos, ¿eh? Tampoco... Entonces, ¿qué sucede? Si ese es nuestro cuerpo energético, como veis, con una maestría indescriptible a la hora de dibujar, y yo tengo este cuerpo energético aquí, esta persona ya no tiene cuerpo físico, pero sí le queda un remanente energético. No tiene cuerpo, pero sí que está aquí todavía con sus carencias y gran parte de sus sentimientos, y nos puede influir perfectamente. Si nos influye, esta es una persona muy pesimista, muy oscura, que se suicida o cualquier cosa de esas, puede empezar a tener pensamientos que no entiendo, que te pueden tener perfectamente con los intrusos que nos dice la psiquiatría. No hay que discernir muy bien porque a veces son intrusos de verdad, es decir, a veces son cosas que tiene esta persona en su cabeza, pero en otras ocasiones me he encontrado con esto. Y entonces es curioso cuando hacemos lo necesario que eso desaparece. Claro, tengo que entender que hay una casuística. Por supuesto que tengo experiencia de haber visto cosas que ni siquiera os imagináis las cosas que he visto, ¿no? Que me hacen creer esta cosa porque, claro, o sea, yo quería, no por la evidencia, no por la fe, por la absoluta evidencia de las cosas, ¿no? Pero, claro, cuando ves ese tipo de cosas, dices, bueno, pues a lo mejor resulta que tenemos esto. ¿Cuándo? Yo soy una persona igual aquí, empequeñecida, acogotada, con muy pocas defensas emocionales, con un cuerpo energético muy debilitado, con un sistema emocional, de protección emocional muy flojo, que le pasa lo mismo que al orgánico, ¿eh? Si una persona que no pongo límites a los demás, evidentemente mi sistema inmunológico social está muy débil. Estas son las personas más proclives a padecer esto, porque es muy fácil. Estas entidades no tienen cuerpo, no tienen energía, se pegan para sacarnos la energía, viven a través de ellas, pero es que nos transmiten sus miedos, sus historias y demás. Claro, si de repente yo voy a un hospital a ver a alguien, malos sitios los hospitales, pero a ver a alguien en estas condiciones, ¿no? Y yo me vengo y resulta que vengo, no sé qué me pasa, estoy más pesimista, más apagado, no sé qué me sucede, tenemos que plantearnos qué pasaba antes de ir, qué ha pasado después, qué has visto, qué sucede, qué te dura tanto. Si no está evocando una memoria suya, ¿qué te has traído? ¿Tienes una ocupa? Ve, como ya hay un montón de científicos que hablan de estas cosas como por lo menos posibles, puedo decir esto de aquí, entiendo cuenta que no va a salir en televisión. Es decir, que, bueno, vamos a abrirnos a ello por lo menos, pero investigar, mirar a ver qué hay de esto, ¿no? Claro, que no digo que todas las esquizofrenias sean esto ni trastornos mentales, hay veces que simplemente hay una anomalía en el funcionamiento del cerebro. Bueno, pues vale, lo que pasa es que el cerebro está muy bien protegido, es una máquina muy bien protegida. Bueno, pero no cabe duda que estas cosas pueden pasar. O sea, yo he llegado a casas donde he visto, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? El poltergeist, bueno, alguien que se ha muerto y dice, bueno, y este señor no sé qué, no, es que no se va porque quiere quedarse contigo para fastidiarte, que son los más tenaces, los que se quedan por rencor. Hay quien se queda para ayudar, no puedo irme porque mi hija, pobrecita, y esa es la intención. Tremendamente absurda e invasiva porque no soy ni ella ni la hija, pero bueno, quiero decirte que la mala intención también está allí, así en la tierra como en el cielo, que dice el Padre Nuestro. Sí, lo que pasa, pero entonces no se quedan bien. No se quedan bien. Vienen a eso. Vienen exacto, no hay un momento de apoyo, viene si los invocas, si los invocas y llamas, pero no es ese sentimiento ni muchísimo, esto es algo muy oscuro, es algo muy sucio. Pero lo mismo que en vida, estas personas estaban antes encarnadas y hacen lo mismo, o sea, que no es que estemos hablando de algo distinto, es una cualidad humana de muy bajo perfil. En el delirium tremens o en un viaje con LSD, claro que estamos hablando de cosas que se ven, ¿no? En el delirium tremens
Es decir, que estamos hablando de un estado de intoxicación etílica muy grande, o en un viaje con LSD, no es que me esté inventando cosas, probablemente veo cosas porque no tengo barreras racionales a través de las cuales filtrar lo que veo. Entonces, estoy viendo cosas. En este mundo, los bajos astrales son entidades no humanas de muy bajo nivel, muy asqueroso, muy sucio, algo muy feo, muy feo, muy feo, que se mueven a un nivel de conciencia muy diferente al que se puede hacer cuando acabo con las barreras por drogas o algún otro tipo de sustancia de este tipo que me quita las barreras para verlo, pero también me dejan muy debilitado ante ello. A ver, imaginaos un colegio. Y en ese colegio llegáis y hay desde gente que está a punto de pasar la universidad o simplemente hay gente que está en primero de preescolar o en guardería. Bueno, pues imaginaos la evolución humana así. Hay gente que está en guardería y hay gente que está ahí arriba. Bueno, pues ha hecho un trabajo personal o lo que sea. Bien, claro, pero igual son todos adultos. Es que este cuerpo de adulto no tiene por qué significar una madurez espiritual o de otro tipo, ¿no? Ya vi que no. El asunto es donde me quiero poner yo. Porque si estoy enfermando sistemáticamente y no es algo que me he propuesto para mejorar algo, evidentemente he decidido quedarme en un lugar en el que no hay crecimiento. Por tanto, puedo ver la enfermedad como el incentivo, el llamador, la alarma, tienes que crecer en algo porque algo tienes pendiente, porque nos vamos desarrollando, vamos acabando con eso y de repente me encuentro con otra, de otro nivel, otro escalón, que me requiere otro tipo de reto, otro tipo de transformación. Bueno, pues sí tengo que transformar, me está demandando algo la vida. Y es que nos vamos repitiendo asignaturas hasta que aprobamos, porque cuando la aprobamos ya no parece más, bien porque quedó atrás. ¿Esto sirve de algo que les estoy contando? Como no va a salir en televisión, no importa. ¿Alguna pregunta más, aunque tenga que ver con esto? ¿Alguna pregunta más? Si yo os puedo contestar. Este no es un mundo que conozco, pero sí lo suficiente como para ver, bueno, para poner toda la duda del mundo con respecto a lo que queremos. Quería volver otra vez al tema de la familia, ¿no? Y me gustaría también, no sé, intentar buscar una explicación a una diferencia que se da dentro del la misma, vamos a decir, atmósfera cultural que es lo occidental, pero entre los países del área mediterránea y los países más de centro y norte de Europa o Estados Unidos, en anglosajón, y es el concepto de la institución de familia. Es el hecho de que en los países mediterráneos tenemos como una mentalidad más de grupo inquebrantable, mientras que en los países nórdicos, dentro de Europa y demás, tienen como un concepto más arraigado de el individuo y luego la asociación. Pero no sé a qué se debe, sino porque puedes tirar por la calle en medio y decir, bueno, es algo puramente cultural, ya, pero es que la cultura al final son comportamientos extendidos. Pero al final tienen o sea, no es solo algo antropológico y ya está, sino que es psicológico. Podríamos hablar de la diferencia entre una familia y un clan, que son cosas muy diferentes. El clan procede de la tribu. El clan es una extensión de la tribu, es una tribu en pequeña. Y en el clan hay un valor por encima de todo. Lo más importante es el clan. Los individuos son meros servidores del clan. Si ponemos como clan básico la mafia, la familia italiana, la mamma, quiere decir que en el clan la estructura es absolutamente jerárquica. Aquí se cambia la libertad por la seguridad. Aquí está papá o mamá o los jefes del clan y aquí están los que, de distintos niveles jerárquicos, tenéis todo lo que necesitáis, siempre y cuando pertenezcáis al clan. Que tú quieres salirte y quieres hacerte arquitecto, no te preocupes. Te montamos estudio de arquitectura, que es un apéndice del clan. Por tanto, aquí el individuo está sometido a la familia porque obtiene algo a cambio, la seguridad, ¿eh? Es una transacción, ¿no? Yo te debo lealtad porque tú me das seguridad. Por tanto, aquí el mundo de los afectos está supeditado a los intereses. ¿Está bien? Pero como mayor parte de la humanidad, ¿qué cree que os diga? Una familia no se mueve así. Una familia en realidad tiene inicialmente un aspecto jerárquico, pero después yo puedo irme a cualquier lado porque independientemente de lo que haga, lo que me mueven son los afectos. Y por tanto me importa más que tú te sientas bien independientemente de lo que hagas. Aquí no. ¿Se puede ver esta diferencia? ¿Por qué esto sucede especialmente en el Mediterráneo? Pues no lo sé, quizá porque el Mediterráneo es un lugar muy conflictivo siempre. Y tal vez la única forma de mantener una identidad ante continuos cambios de gente que va y viene, continuas invasiones, es crear clanes. Se me ocurre. Pero la diferencia es esencial.
En un clan no hay libertad, pero hay seguridad. ¿Y qué quiere que os diga? La mayor parte de las personas optan por la seguridad. Lo que pasa es que el que está aquí no puede desarrollar sus talentos salvo dentro de este ámbito, que son talentos limitados. Este puede hacer otras muchas cosas. Pero fijaos, ¿cuántas personas, padres o madres, conocéis que limpiamente, y de verdad que es muy difícil, y no es una intención, pero es muy difícil, es que hace falta mucha vida, mucho pensar, o muchas vidas, y vivo muchas vidas, hasta el momento en que pesa más el cariño que te tengo, que tú te sientas bien, que los intereses que tengo hacia ti, por más que los disfrace de cariño. Entonces, si yo quiero que tú seas arquitecto, porque yo lo soy, o porque me gusta ser y lo vas a ser tú, o porque tengo una posición social, o porque me gustan las casas, yo te tendencio para que seas arquitecto, evidentemente pesa más en mí ese interés que el cariño que te tengo, por más que lo quiera disimular. Lo que pasa es que eso va a dar lugar a muchos sesgos en la educación. De momento no voy a intentar que tú descubras cuáles son tus propias tendencias porque te voy a dirigir sin darte cuenta para ello. Y no me voy a dar cuenta, y no me voy a dar cuenta. Pero no permito en el entorno que creo que florezca en ti lo que eres. Yo, mira, una cosa que nos podían proponer los padres, y podemos poner, no es demasiado tarde o lo que sea, es ¿qué voy a hacer para que mi hijo florezca en todo lo que es? ¿Cómo voy a propiciar ese entorno? Para que no sea una prolongación mía. Es que es tan difícil. Me hace falta estar tan atento, pero eso tengo que estar atento a mi propia vida. ¿Veis el gran trabajo que supone vivir? Es que esto no era fácil, vivir no era un asunto fácil, ¿eh? Es que cuentan que pedir un cuerpo es muy difícil en el mundo de las almas, que hay pocos. Hay que hacer un examen muy grande y fíjate cómo los aprovechamos. Entonces, ¿veis? Lo que yo hago con mi vida va a tener una trascendencia. Yo transmito algo con lo que hago. Quiero dar algo mejor de lo que he recibido, quiero una herencia mejor, pues la doy o no, ya depende de mí, pero tiene un coste. Ser responsable de mi vida. Cuando soy responsable de mi vida, las cosas empiezan a cambiar. Chicos, chicas, señores, damos por terminada la reunión. Pues que tengáis un buen día.